Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta programación, a esta transmisión especial en compañía de mi compañero Henry Rodríguez, jefe de información de Extra Radio 92.3 FM, para darle seguimiento y por supuesto entrar en todo el análisis, no solamente de lo que ya ha ocurrido durante estas casi 3 horas de esta histórica sesión del plenario legislativo, sino por supuesto también lo que vendrá en los próximos minutos. Muy buenas tardes, Henry. Hola, Kenny, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los televidentes y seguidores nuestros a través de la radio, de Extra Radio 92.3 FM y la gente que nos sigue a través de todas nuestras redes sociales. Está lloviendo muy fuerte aquí en el Valle Central y obviamente que la atención concentradísima en una decisión sin duda alguna histórica, como se ha calificado durante toda la tarde, sin precedentes, el hecho de que al presidente de la República se defina hoy, esta misma tarde, en cuestión de minutos, si se levanta o no la inmunidad. Es un hecho que obviamente el calificativo de histórico cabe completo, porque nunca en la historia política del país ha sucedido algo con un presidente de la República en ese sentido. De tal manera que el proceso hasta el momento que vamos a comprender, que vamos a tratar de entender además, y de pronto con los analistas, Kenneth, tratar de tener esa bola de cristal por el momento. Ya casi van a votar, o sea que todo lo que se diga hasta el momento podría ser especulación, pero creo que vale la pena entender un poco el panorama. Y para eso también nos acompaña acá en el set de Extra Noticias Katia Benavides, analista político, en este inicio de esta transmisión especial, doña Katia, en una coyuntura muy específica y fundamental de lo que es la sesión, porque estamos hablando de que recién inició la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, ¿verdad?, que tiene mucho que ver en, eventualmente, o podría tener mucho que ver en el resultado final. Muy buenas tardes, doña Katia. Muy buenas tardes a toda la audiencia y quienes siguen este hecho tan importante y especial que está sucediendo hoy en la Asamblea Legislativa. Sí, efectivamente en este momento la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, que se le ha tildado a nivel público de que tienen la posibilidad de votar a favor o en contra y son los que van a cambiar esa balanza o esa posible decisión, iniciaron el uso de la palabra, inició don Leslie Bojorges. Hay que recordar que don Leslie había manifestado ya, adelantado su posición en relación al voto que va a ser en contra de levantar la inmunidad, y ahorita él está haciendo una explicación de esas potestades constitucionales que tiene la investidura del señor presidente. Van a tener 38 minutos la fracción en total. Se espera que hablen 7 diputados de los 9 que la conforman, donde van a tener entre 5, 2, 4. Ellos tomaron la decisión de cómo se dividían el tiempo. Me llama poderosamente la atención que doña María Marta Carballo, que es de las que no se conoce todavía cuál va a ser su posición en relación a la votación, va a tener el mayor tiempo, casi 8 minutos. Caramba. Doña Katia, a ver, una cosa que es definitiva en este momento, ¿es difícil establecer cómo va ese conteo? O todavía, digamos, aunque usted no se quiere comprometer mucho con eso, ¿la unidad sí podría definir un poco la balanza? ¿O se puede especular en este momento cómo están las cosas? Vamos a ver, se podría dar porque la única fracción que no ha indicado si va a votar en línea o no. Entonces, es que eso es lo interesante del Partido Unidad Social Cristiana. Puede que la mitad vote a favor y la otra mitad en contra, pero son 9, entonces no hay mitad. Sí. Absoluto. Partir un diputado. ¿Verdad? Ajá, entonces tenemos el oficialismo que sabemos que va a votar en contra, tenemos Nueva República, que ya vimos el video de don Fabricio Alvarado indicando que van a votar en contra. Entonces son votos completos que van hacia una posición. La de Gilbert Jiménez también como independiente. Bueno, es que ese es el otro punto, que tenemos los independientes que hoy por hoy son más que 3 fracciones oficiales de la conformación de la Asamblea Legislativa, y también tienen un peso importante, pero de manera individual, no grupal. Que ese es el efecto que estamos teniendo del Partido Unidad Social Cristiana. No tiene un peso grupal, a pesar de que su candidato a la presidencia, Juan Carlos Hidalgo, el lunes pasado se reunió con ellos en la jefatura, en la reunión de fracción propiamente. Y lanzó línea, como decimos. Y les hizo una exhortativa para que votaran a favor de levantarle la inmunidad. Pero no hemos visto ese efecto que tiene
esa solicitud que hizo don Juan Carlos. De parte de Liberación Nacional, por ejemplo, también ya se aclaró la única persona que estaba ahí también indecisa o que no había hecho oficialmente su anuncio, que fue don José Joaquín Hernández, ¿verdad? Oficializó que en línea a su fracción iba a votar a favor de la inmunidad. Vamos a ir precisamente, Henry, y bueno, también ya tenemos a sí, al otro invitado, Ignacio Henry, Zurdia. Exactamente, acompañándonos vía Zoom. Exactamente, quiero saludar a Ignacio porque tener su voz esta tarde en este análisis que estamos haciendo a través de la televisión, a través de la radio y nuestro sistema digital completo, pues queremos también entender, don Ignacio, desde la visión hasta el momento, por lo que usted ha escuchado, cómo ha visto las cosas y qué tendencia usted podría decirlo también en caso de que tenga ya los números más o menos establecidos. Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes, don Katia y todos ustedes que están ahí. Un gran placer estar aquí en Extra. Llama mucho la atención, hay que tener en cuenta varias cosas, ¿verdad? Porque una cosa es hablar sobre el mundo ideal, ¿verdad? Sobre este tipo de acusaciones, sobre el tema de, obviamente, el principio de inocencia, el debido proceso, la defensa de la ley, de la Constitución, etcétera, ¿verdad? Y luego entender el mundo real en el que estamos viendo los datos contextuales. Hace unos días salía el estudio de Enfoques Investigaciones MP, que decía que, por ejemplo, el 44% apoyaba que la Asamblea Legislativa le levante la inmunidad al presidente Rodrigo Chávez, mientras un 47% no apoya esa decisión, ¿verdad? También un 45% apoya las acusaciones de la Fiscalía contra el presidente Chávez, mientras un 47% no las apoya, ¿verdad? Entonces podemos ver una polarización clarísima en torno al tema de la inmunidad en la población. Eso sí, esa polarización dentro de un contexto de alto desapego o alto desencanto y desconfianza hacia ciertas instituciones, sobre todo hacia el Poder Judicial y hacia el Poder Legislativo, cuando, por ejemplo, un 75% no cree o no confía en los diputados, por ejemplo, claro, ¿verdad? Y también había un dato del 60 y pico que no confía, no, perdón, del 73% que no confía en los magistrados y jueces, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve esos datos, uno tiene que entender una cosa. Sí, la decisión está polarizada en la población, pero hay una mayoría de la población que no confía en esos actores políticos que están influyendo o que tienen que tomar la decisión en torno a este caso tan relevante para la política costarricense. Ignacio, voy a dejar esta pregunta porque, Kenneth, creo que ya vamos a ir a la Asamblea Legislativa con nuestros periodistas. Una pregunta sobre la mesa, que es un análisis que se ha hecho desde el momento que se conoce toda esta decisión de llevar a la Asamblea la solicitud de levantar o no la inmunidad. Y es el tremendo costo que va a tener la Asamblea Legislativa en cuanto a opinión, en cuanto a credibilidad, etcétera. Creo que fue el propio presidente que lo decía, que si le dejan la inmunidad, gana él, y que si le quitan la inmunidad, pierde la Asamblea. Es decir, en los dos escenarios, de todas maneras, el costo político es muy alto. Vamos a ir a la Asamblea de inmediato. Ahí tenemos a nuestros compañeros Daniel Salas y también Gustavo Castro del Grupo Extra, colegas, compañeros que han estado ahí desde antes, incluso a la 1 de la tarde, dándole seguimiento a lo que fue el inicio de esta sesión plenaria, y ellos le han llevado el minuto a minuto, incluso han podido conversar con algunos de los diputados que ya hicieron el uso de la palabra, y ellos llevan ese pulso. Ahí vemos en ese momento, por ejemplo, a Gustavo, no sé si Daniel está por ahí, porque también anda haciendo su reporteo respectivo y averiguaciones. Así que, Gustavo, cuéntenos cómo han sido estas prácticamente primeras 3 horas de esta histórica sesión legislativa. Saludos, compañeros, muy buenas tardes. Así es, amigos televidentes, dentro de esta cobertura especial que hace Grupo Extra, en otro sector acá cercano también nuestro compañero Daniel Suárez, con todo lo que es la cobertura para las diferentes plataformas de Grupo Extra, tanto Extra TV, Extra Radio, también Diario Extra y las plataformas digitales de los distintos medios que aglomera precisamente el Grupo Extra. Para hacer un gran resumen de lo que ha ocurrido desde las 2 de la tarde con 14 minutos, cuando dio inicio oficialmente la sesión, presidida por Rodrigo Arias Sánchez, uno de los aspectos polémicos que se dio fue que minutos antes de iniciar precisamente el diputado de Liberación Nacional, Francisco Nicolás, dio algunas breves declaraciones a los medios de prensa, entre ellos Extra TV, y manifestó que si el día de hoy, a eso de las 7 de la noche,
no se levanta la inmunidad al presidente Chávez, que es el escenario más probable, de acuerdo a los datos preliminares que se conocen hasta este momento, se estaría estableciendo que en Costa Rica hay personas que tienen corona, que tienen algún trato especial, refiriéndose evidentemente al presidente Chávez. Ante ello, consultamos a la diputada oficialista, y quien sin duda es referente de todo el rodriguismo, en ese caso Pilar Cisneros Gallo, quien en contraste dijo que en este caso pues si hablamos de ticos con corona, habría que hablar entonces de muchos casos que involucran al partido de Francisco Nicolás, en este caso Liberación Nacional. ¿Qué más ha pasado? Ya se lo vamos a contar, pero antes vemos esa polémica entre Francisco Nicolás y Pilar Cisneros. Hoy, si no se levanta la inmunidad del presidente, conste, estamos creando una casta verdadera de ciudadanos que tienen corona y que no pueden ser juzgados. ¿Eso quiere el pueblo costarricense? Se rompió la igualdad entre nosotros. ¿Eso quieren? De mi parte no. Yo voy a votar que se levante la inmunidad a él y a quien sea. Yo le preguntaría a Chico Nicolás si fue que Laura Chinchilla tenía corona durante 13 años porque no empezó el juicio de la trocha. Tampoco le empezaron el juicio de la campaña, el financiamiento paralelo que tuvo durante su campaña, que le permitió alquilar una casa sin declararse al Tribunal Supremo de Elecciones. Bien, polémicas que nunca faltan, sobre todo en unas fechas como estas, entre fracciones y demás, en situaciones que son históricas para el país, pase lo que pase hoy a eso de las 7 de la noche. Dentro de los primeros diputados y también figuras de la política nacional que precisamente este lunes 22 de septiembre adelantaron algún tipo de criterio, la presidenta del Partido Progreso Social Democrático, Luz María Alpizar, que recordemos también es diputada de la fracción oficialista, aunque posterior a asumir dicho cargo hubo una ruptura entre ella y los otros 8 legisladores de la fracción oficialista y por ende también una ruptura con el presidente Chávez. Además, otro de los aspectos clave es que Luz María Alpizar ahora es candidata presidencial con la agrupación que ella representa. Ella dijo que va a votar en contra de, o en este caso del presidente, o más bien, pues como se lee de la forma contraria, a favor del levantamiento de la inmunidad para que Rodrigo Chávez sea llevado a los tribunales y enfrente a la justicia como cualquier otro costarricense. Lo vemos de inmediato las declaraciones de la diputada Alpizar. Hoy voy a dar mi voto positivo para que se levante la inmunidad del señor presidente Rodrigo Chávez Robles, amparado y esperando yo como ciudadana y también como diputada que pueda seguir este proceso y se tenga cada una de las partes la posibilidad de demostrar su inocencia o la culpabilidad. Bueno, y si hablamos de candidatos o aspirantes a la presidencia de la República para el periodo 2026-2030, hoy temprano también el liberacionista Álvaro Ramos envió un video a los diferentes medios de comunicación con la posición que él sostiene, que va acorde también a la de la fracción liberacionista y es también, al igual que Luz María Alpizar, pedía Álvaro Ramos o solicitaba a los diputados, no solo a los de su fracción, sino a los diputados en general, que votaran a favor del levantamiento del fuero al presidente Rodrigo Chávez Robles. Y vemos las declaraciones, parte de las declaraciones del candidato Ramos. En mi convencimiento que el Poder Judicial y el Fiscal General de la República han efectuado el debido proceso y tienen los elementos suficientes para empezarlo, exhorto a los diputados de la República que voten por levantar la inmunidad al presidente de la República. Bueno, pero si hablamos también de polémicas, algo que levantó, también encendió las alertas esta tarde en el Congreso, fue que la diputada independiente Joana Obando hizo una denuncia y también la presentó ante los medios de comunicación, en donde dice que algunos diputados, no precisó los nombres ni tampoco la cifra exacta, no sabemos si está hablando de 1, 2 o 5, por ejemplo, es un dato que resta confirmar porque ella no quiso dar esa información. Lo cierto del caso es que ella dice que varios diputados recibieron amenazas y que desde la semana anterior recibieron llamadas de Casa Presidencial presionando para que votaran en contra del levantamiento y esto negociando a cambio de puestos en ministerios y embajadas en caso eventual de que Laura Fernández gane la presidencia el próximo año
y esto es algo pues que definitivamente también enciende las alertas. Esta denuncia, de lo cual otros diputados han dicho que no conocen ni han escuchado nada al respecto. Volvemos al estudio, al Grupo Extra en Llorente de Tibás con más información y nos mantenemos atentos acá para el momento en que se produzca la noticia o en que ustedes lo requieran. Muy bien, gracias Gustavo y a nuestros compañeros en la Asamblea Legislativa. En este momento, Kenneth y nuestra invitada también, Ignacio, Katia, está hablando una diputada que en todo este proceso es muy importante. ¿Nos podemos enlazar de inmediato y lo escuchamos? De inmediato, escuchamos a doña María Marta Carballo, diputada del Partido Unidad Social Cristiana, que es de las que no sabíamos su decisión final. Escuchemos. Nos guste o no nos guste, ha tenido un nicho electoral. Que algunos creen que ese nicho se reduce si al presidente lo exhiben en perrera, pero yo no comparto eso. ¿El presidente queda debiendo? Sí. Pero no solo él, también queda debiendo el Poder Judicial, la Contraloría, y me aculpa en lo que corresponda, pero este Parlamento también le ha quedado debiendo a los costarricenses. Y no estoy en contra del Poder Judicial, ni tampoco estoy en contra de la Contraloría. Sería irresponsable de mi parte y soy profundamente respetuosa de la institucionalidad, pero es hora que aquí todos pongamos las barbas en remojo. Yo represento aquí un partido político que sufrió una persecución a 2 expresidentes de la República, a un partido histórico que ha sufrido el escarnio público más fuerte de los últimos años, para que finalmente, tiempo después, se les declarara inocentes. La democracia se sostiene sobre el equilibrio entre los 3 poderes del Estado, pero cuando ese balance se rompe y los tribunales se convierten en el escenario de confrontación política, lo que está en juego es la salud misma de la democracia, y ahí sí que estamos poniendo en riesgo nuestra democracia. Como advirtió Hannah Arendt en su ensayo Verdad y Política de 1967, la política trata de la vida en común, no de verdades absolutas. Escuchen, compañeros, llevar los conflictos políticos al terreno judicial desnaturaliza el debate democrático, porque la justicia debe ser imparcial, mientras que la política es por esencia el espacio del legítimo disenso. No comparto así llevar la discusión política al terreno judicial, y escuchen bien, menos en época electoral. Eso sí es en contra de la democracia costarricense. Al presidente Chávez en 8 meses le llegará su hora de dar cuentas. Por eso mi voto hoy será en contra, para lo que pido absoluto respeto, el mismo que le tengo a quienes hoy votarán a favor de levantar la inmunidad del presidente. Después de este voto, del que no me voy a esconder, porque lo hago con la absoluta convicción de estar haciendo lo correcto y responsable. Seguramente quedaré con menos amigos aquí y afuera, pero saldré de este plenario con la frente en alto, mirando a los ojos a mi madre, una mujer luchadora que me enseñó valores y me inculcó principios. Y también honraré la memoria de mi padre, diciéndole cumplí con mis deberes. Y a quienes me dicen que la historia me juzgará, compañeros, la historia no juzga, las juzgan las personas y de acuerdo a sus propios intereses. Gracias, presidente, y le cedo el tiempo a mi compañera Daniela. Bien, este voto, a la espera, Kenneth, perdón, importantísimo. Kenneth, importante. De hecho, lo que acaba de decir, obviamente, doña María Marta Carballo, es que va a votar en contra de que le levanten la inmunidad al presidente de la República, que no quiere ver un presidente en perrera y además que en 8 meses el presidente tendrá que rendir cuentas. Que se queda debiendo, sí, dice ella en esta declaración. Es decir, que en los indecisos de los que hemos hablado hasta ahora, Horacio Alvarado, Daniela Rojas y María Marta Carballo, el de María Marta Carballo quedó claro. No vota a favor de quitarle la inmunidad al presidente. Así es. Aquí es importante señalar, don Henry, que bueno, que ahora está Carlos Felipe haciendo uso de la palabra y era de los que está
a favor de levantar la inmunidad dentro de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Él va a hacer uso de la palabra aproximadamente por 6 minutos y 40. Vamos a ver, quedaría doña Vanessa y quedaría Daniela Rojas también en el uso de la palabra, que doña Vanessa ya nos había adelantado su voto, que era a favor de levantarle. Y Daniela es de las que nos mantenemos indecisas aún. Sin definir todavía. Importante, y adelantándome a la situación de cuando hable la diputada alajuelense Daniela Rojas, puesto que hay que recordar que no es poca cosa a doña Katia, a don Ignacio, a don Henry, el hecho de la cercanía de Daniela Rojas con Erwin Macís. Ella fue asesora de don Erwin Macís, y Erwin Macís es en este momento, por supuesto, el representante de Costa Rica ante el BCIE, que es la entidad que generó el dinero que hoy nos tiene acá ante toda esta situación, ¿verdad? Entonces, en corrillo legislativo se decía que ese era el motivo por el cual eventualmente Daniela Rojas podía decirle que no al levantamiento del fuero legislativo, pero tendremos que esperar a ver su argumentación. Ahora, una pregunta a don Ignacio Azurdia, analista que está con nosotros también vía Zoom, es si esta decisión que se está tomando por parte de estos integrantes de la Unidad Social Cristiana están poniendo muy en duda o golpea mucho el liderazgo de Juan Carlos Hidalgo dentro del Partido Unidad Social Cristiana como candidato a la presidencia, o es exagerar mucho, Ignacio. Para responderle en sencillo, don Henry, sí, le afecta. Naturalmente le afecta, porque uno esperaría que un partido político ya metido en campaña con un candidato definido debería acuerpar a su candidato. La unidad que no está en unidad, y esto no es nuevo, ¿verdad? La unidad dejó de ser una unidad en la Asamblea Legislativa desde hace varios años. Aquí el detalle, más allá del tema de que la unidad ya no es la unidad y que obviamente le va a afectar, ¿verdad? Y le va a afectar electoralmente, sobre todo a un candidato que no logra despuntar en las encuestas, es también entender el tema de las narrativas y los públicos, ¿verdad? Hay que entender que tanto los diputados que deciden votar no, como los diputados que deciden votar sí, no es solo la decisión de votar sí o no, es por qué, ¿verdad? El mensaje que envían en función de ese voto. De un lado podemos identificar la narrativa del sí por enfrentar la justicia, por el que nada debe, nada teme, etcétera, ¿verdad? Y por el otro lado del no es posicionar que hay una persecución política, ¿verdad? Básicamente esos son los ejes de esas dos narrativas. Ahí el tema es el contexto en el que estamos, que se los mencionaba yo a ustedes en un inicio. Es decir, sí hay una polarización respecto a el apoyo que tiene la decisión de levantar la inmunidad como no levantar la inmunidad. Así como también hay una polarización respecto a la decisión o el apoyo hacia las acusaciones de la Fiscalía, ¿verdad? Como el detrimento o como el rechazo a esas acusaciones. Pero esa polarización se da en un contexto muy particular en el cual hay un altísimo rechazo o desconfianza hacia el Poder Judicial, hacia el Poder Legislativo. Entonces, la pregunta es un tema de números. Obviamente aquí no va a haber un consenso o una unanimidad en la población costarricense, que no existe desde hace mucho tiempo, respecto a esta decisión. El punto es cuál de estos diputados o cuáles de estas fracciones y sus respectivos candidatos presidenciales va a salir mayormente beneficiado de la decisión de hoy, ¿verdad? ¿Quién va a lograr reposicionar narrativas que ya vienen, que ya estábamos viendo en los estudios de opinión y que los seguimos viendo? ¿Y quién va a lograr sacar provecho y conectar con otros públicos? Por ejemplo, en la oposición, en los que voten que sí, ¿quiénes van a conectar con esos sectores? Y esos sectores no son homogéneos, ¿verdad? La gente que dice que sí hay que levantar la inmunidad no es un bloque, o sea, no es un único bloque, ¿verdad? Hay unas particularidades ahí y obviamente las candidaturas o esas diputaciones tendrán una afinidad con ciertos sectores dentro de ese bloque. Y del otro bloque, en el que dice que no hay que levantarle, naturalmente la mayoría serán personas que apoyan a Rodrigo Chávez y Laura Fernández, pero no necesariamente todos ellos están apoyando, por ejemplo, a Laura Fernández, como lo han demostrado los estudios de opinión, ¿verdad? Entonces, de los dos lados están jugando con las narrativas y con los públicos, de los dos lados están tratando de conectar mediante no solo esa decisión de sí o no, sino mediante los por qué toman esa decisión y los mensajes acompañados.
Muy bien, Ignacio, muchas gracias. Ignacio Azurdia, analista político esta tarde. Estos son los escenarios interesantes, Kenneth, Katia y los televidentes y oyentes también. Los escenarios interesantes del comportamiento político, los que no obedecen la línea del partido, lo que generan dentro del partido, y esto lo vamos a ver ya en lo que resta de la tarde. Las coyunturas, don Henry, también. La coyuntura electoral, estamos a menos de una semana, un poquito más de una semana de arrancar formalmente las elecciones. Y, pucha, viene a generar una decisión a estas alturas importante que pesa en relación a estos representantes que tenemos dentro de la Asamblea Legislativa. Sigue hablando el legislador social cristiano, estaremos pendientes principalmente cuando converse o dé su posición doña Daniela Rojas. En el escenario actual, o por lo menos ese dibujo que podríamos hacer, estaríamos hablando de Carlos Andrés Robles, Leslie Bojorges, también Melina Hoy, que ya han dado negativo a la petición de don Juan Carlos Hidalgo, María Marta Carballo, que lo acaba de hacer, y seríamos 4 de 9 diputados del Partido Unidad Social Cristiana. Inclusive la posibilidad de que Daniela Rojas diga también que no al levantamiento del fuero. O sea, sería más de la mitad de los diputados, eventualmente, que le habrían dado, por lo menos en esta solicitud específico, la espalda al candidato social cristiano. Y seguramente Juan Carlos después de Carlos Felipe vendría doña Daniela. O doña Vanessa. O Vanessa, exactamente. Vamos a la Asamblea de una Vamos vez. a la Asamblea Legislativa. Gustavo está con don Eli Feinsack, diputado del Partido Liberal Progresista. Adelante, Gustavo. Así es, compañeros, para conversar con el diputado Eliezer Feinsack del PLP y además candidato presidencial. Bueno, señor Feinsack, agradecerle su compañía esta tarde en esta cobertura especial de Extra TV y que nos cuente, bueno, ya sabíamos que su posición y la de la fracción del PLP era votar para que se levante la inmunidad del presidente. ¿Por qué? Porque consideramos que ninguna persona puede estar por encima de la ley, que la presidencia de la República no puede estar rodeada de un velo de sospecha de si hubo o no hubo un acto de corrupción, y lo que procede y lo que corresponde es que se le levante la inmunidad al presidente para que pueda demostrar en juicio si no hizo lo que se le acusa que hizo, pero para que en un juicio se dilucide cuál es la verdad real del asunto. No levantar la inmunidad es decir que en Costa Rica hay ticos con corona, que el presidente es un tico con corona, que merece esa protección para poder cometer actos de corrupción sin que nadie lo estorbe. Ojo que no estoy diciendo que Rodrigo Chávez haya cometido actos de corrupción, estoy diciendo que hay una acusación que merece ir a juicio para que se ventile cuál es la verdad real del asunto. Pero si se impide que vaya a juicio, pues entonces se dificulta conocer esa verdad real. Algunos sectores han señalado que el votar por el levantamiento es un revanchismo político. ¿Cómo analiza esas palabras? Mire, nosotros no estaríamos votando por el levantamiento de la inmunidad si desde la Presidencia de la República no hubieran actuado con total desprecio por la legislación, con total desprecio por los mecanismos de control que tenemos que ejercer la Contraloría General de la República, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial. Estamos ante un presidente de la República que repetidamente, y lo dice abiertamente, repetidamente se ha brincado las reglas, que repetidamente ha dicho que no le importan esas reglas, que esas reglas le impiden hacer a él lo que él quiere hacer. Bueno, es que si quisiera hacer las cosas bien, encontraría el espacio para hacerlas dentro del conjunto de las reglas. Entonces, no, aquí no hay ningún revanchismo político. Aquí lo que tenemos los diputados es una situación en la que hay una acusación por un posible acto de corrupción cometido por el presidente de la República, que fue planteada por la Fiscalía, que fue conocida por la Sala Tercera, que es la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y la Sala Tercera determinó que hay elementos suficientes, ojo, para elevar a juicio. No es lo mismo que elementos suficientes para condenar. Eso se determinará en el juicio. A nosotros lo que nos corresponde es permitir que el proceso judicial se desarrolle como tiene que ser y decirle no a la impunidad de los políticos, de cualquier político. Si aquí estuviéramos hablando de la inmunidad de cualquier diputado, así fuera un diputado de mi bancada, que no va a pasar porque somos gente decente y honesta, pero si aquí estuviéramos votando para levantar la inmunidad de un diputado, igual, si fuera una acusación de corrupción, yo estaría votando a favor de levantar esa inmunidad.
Si fuera yo el acusado, que nuevamente no va a suceder porque yo nunca he metido la mano donde no me corresponde y nunca he pedido favores para mis amigos, pero si a mí se me planteara una acusación de esa naturaleza, yo hubiera renunciado automáticamente a la inmunidad para poder ir a demostrar en juicio que yo no hice las cosas de las que se me acusa. Y por último, señor Feñas, dentro de la expectativa que había para esa fecha histórica, mucho se hablaba de que diputados tal vez no estarían por algún tipo de permiso especial. Se habló de un viaje suyo. Finalmente, ¿lo hizo? ¿Volvió a tiempo? ¿No lo hizo? Vea, Gustavo, hoy se celebra el Año Nuevo Judío, que no es una fiesta, no es ir a tomar y emborracharse, es un momento de recogimiento espiritual, de ir a rezar, de ir a rendirle cuentas al de arriba, ¿verdad? Y se nos combinó esto con que mi suegra falleció hace poco menos de un año y había ayer una ceremonia en México en honor a mi suegra, porque mi suegra era mexicana. Entonces yo había pedido permiso para no estar hoy desde hace 3 meses. Mi permiso no tenía nada que ver con el desarrollo de esta sesión. Hace menos de 15 días se decidió que hoy es la fecha cuando se iba a votar. Yo pedí que se considerara cambiar esa fecha para poder cumplir con mis obligaciones familiares y con mis principios de mi fe. La decisión que tomó la Asamblea Legislativa fue que hoy se iba a conocer, que no se iba a cambiar la fecha, y entonces yo fui a México, amanecí hoy en México, me fui para el aeropuerto, tomé un vuelo y aquí estoy cumpliendo con mi obligación con los ciudadanos costarricenses de no rehuir a una votación tan importante. Muchísimas gracias, diputado. Bien, entonces, las palabras por parte del diputado que aclara que efectivamente viajó a México por temas tanto de su fe como a nivel familiar incluso, pero que esta misma mañana viajó hacia el aeropuerto más cercano, tomó un avión y llegó a Costa Rica para ser parte de esta votación histórica. Más adelante tendremos más información directamente desde la parte del lobby aquí en el Congreso, donde eventualmente también tendremos la posibilidad de conversar con otros legisladores de las diferentes fracciones, pero devolvemos el pase al estudio de Extra TV y también toda la información por Extra Radio 92.3 FM y las diferentes plataformas de Grupo Extra para usted en esta fecha histórica. De inmediato vamos al plenario. Ya está hablando Daniela Rojas, diputada del Partido Unidad Social Cristiana. Fundamental conocer su posición. Hasta este momento ha sido incierta. Tenía dudas con el tiempo porque don Carlos Felipe habló más de los 6 minutos. No sé si porque se ha hablado de no ceder los tiempos, esperando si doña Daniela Rojas, Vanessa, perdón, Castro iba a tomar la palabra y parece que no. O sea, sí se cedió tiempo, sí se podía. Katia. Dentro de las fracciones legislativas, ellos pueden tener la discreción de quién habla y cuántos minutos habla. Sí. Ahora nos vamos a encontrar con un fenómeno interesante. Tenemos 6 diputados en cada fracción, en la fracción de Nueva República y del Frente Amplio. Y vamos a tener a don Fabricio Alvarado hablando los 25 minutos que les corresponde a Nueva República y tenemos a los 6 diputados de la fracción del Frente Amplio hablando 4 minutos cada uno. Qué interesante, qué interesante. Escuchemos entonces ya a Daniela Rojas a esta hora. Defendiendo status quo y puestos que hoy quieren seguir eligiendo. Otros defendiendo a las instituciones como un fin en sí mismo, sin importar si cumplen o no el objetivo para el que fueron creadas. Y otros pensando solo en resultados electorales. Y todo esto ha enojado a la ciudadanía, que mientras aquí tenemos discusiones estériles, deben de seguir resolviendo su día a día en educación, en salud, en seguridad. Estas actitudes políticas han sido el caldo de cultivo para abrir la puerta al populismo que les dice lo que quieren escuchar, aunque no les resuelvan nada, porque los problemas del país solo empeoran. Producto de mi reflexión personal, sin atender ninguna sugerencia o presión, he decidido dar mi voto afirmativo al levantamiento de la inmunidad del señor presidente Rodrigo Chávez Robles, a quien como presidente electo por los costarricenses respeto. Levantar el fuero no significa condenar ni prejuzgar. Levantar el fuero es permitir que la justicia haga su trabajo con las garantías del debido proceso y con independencia. Y aquí quiero hacer un llamado especial al Poder Judicial
De ustedes el país espera objetividad, claridad y verdad. Si hay caso, que sea juzgado y condenado como se debe, pero si no lo hay, que sea absuelto, garantizándole así al país que la justicia es cumplida, sin sesgos y sin shows. El Poder Judicial no debe olvidar las críticas que hoy existen a su trabajo y funcionamiento. La Fiscalía General ha adoptado posiciones restrictivas que limitan el acceso público a elementos de acusación, generando un vacío en la transparencia que los ciudadanos merecen. El fuero presidencial no es un instrumento para otorgar impunidad, es para proteger la función presidencial de persecuciones. Mucha atención, una diputada indecisa decidió. Daniela Rojas. Y no solamente eso, que todo apuntaba a que, no sé, un alto porcentaje al no, pero ha dicho sí al final. Ha dicho sí. O sea, sí que se le levante la inmunidad al presidente. Va a votar a favor de esa inmunidad. Vamos a ver ahora hay que volver a sacar el abaco, a ver cuántos números nos va a dar. Pero se va reacomodando, o sea, se va entendiendo. Se va definiendo. ¿Pero definiendo qué? ¿Que el sí acercamiento o que no? a los 38, por lo menos. El acercamiento a los 38. No el de 38 definitivo, el voto definitivo de los 38. Ignacio, ¿cómo lo ve? Ya este voto era importantísimo que se definiera. Ignacio, ¿cómo lo ve usted? Así es, don Henry. Era muy importante y sigue evidenciando la división que hay dentro de la Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Eso es un detalle importantísimo, que es al final lo que a ellos les preocupa también. O sea, no nos engañemos. Obviamente esto es una decisión trascendental en la historia política de Costa Rica. Obviamente es una decisión trascendental para la justicia de Costa Rica, pero también es una decisión trascendental electoral, ¿verdad? Estamos a nada de que caliente la campaña electoral, bueno, que inicie oficialmente y que caliente la campaña electoral. Y Juan Carlos Hidalgo necesitaba obviamente una fracción unida. Ya se sabía que Leslie Bojorges ya no era de su agrado, ¿verdad? Ya sabemos lo que pasó hace unos días o semanas con él, la ruptura que hay. Pero era importante para la unidad mostrarse unida y obviamente no se está mostrando unida porque la unidad, como les dije en la intervención anterior, ya no es la unidad, ¿verdad? Y si me permiten, es importante recapitular o mencionar muchos datos de estudios de opinión que son importantísimos para poner en contexto toda esta discusión que se está dando en la Asamblea Legislativa, y voy a referirme a datos de dos estudios de opinión muy importantes. Yo les decía el último de Enfoques Investigaciones MP, ¿verdad? Que salió hace poco, que decía, repito, 44% apoya el levantamiento de la inmunidad, mientras un 47% no lo apoya. 45% apoya las acusaciones de la Fiscalía contra el presidente Rodrigo Chávez, mientras un 47% no las apoya. 38% opina que Rodrigo Chávez sí debería renunciar a su inmunidad o debería haber renunciado antes a su inmunidad, frente a un 56% que afirma que no debería hacerlo. 54% afirmó que su opinión sobre el presidente Chávez no ha desmejorado por las investigaciones de la Fiscalía, mientras un 36% ha dicho que sí. Y a eso se le suman otros datos muy importantes. 75% no confía en los diputados, 73% no confía en los magistrados y jueces, 69% desconfía de la Asamblea Legislativa, 67% no confía en el fiscal general, 65% desconfía del Poder Judicial, mientras el presidente recibe una confianza del 58% contra una desconfianza del 40%. Y termino con lo siguiente: en los datos del CIEP decía que las razones de voto de los costarricenses del electorado, las principales eran las siguientes. Un 87.7% decía quitar al poder de los de siempre. Ahí habría que definir quiénes son los de siempre, pero podemos interpretarlo como los políticos tradicionales. Un 86.6% decía cambiar la Asamblea Legislativa. Ojo, 86.6%. 85.1% devolver el poder al pueblo y un 76% cambiar la Constitución política. Se los dejo ahí picando. Caramba. Ahora, Katia, por los tiempos y revisión de los tiempos, está hablando Fabricio Alvarado. Él tiene 24 minutos. 24 minutos. Los tiempos se van dando, es decir, porque el presidente de la Asamblea dijo, faltando 5 minutos para las 7.
esté lo que esté, cerramos y comenzamos votación. Creo que va a ser unos minutos antes. Si calculamos, nos faltan 25 minutos de Nueva República y 25 del Frente Amplio. Estamos hablando de 50 y 9 minutos por parte del PLP, que pensaría que los dos van a hacer uso de la palabra. Don Gilberto y don Eli. Estamos hablando de una hora prácticamente. Ajá, entonces sería a las 6:45. Para directamente ir a la votación. O sea, seguramente a las 7 estemos ya con todo definido. Listos, sí. Bueno, o sea, va a ser unos minutitos. ¿Y la votación antes. cómo es? Es pública. Hay que recordar que se hizo una reforma constitucional para hacer los votos públicos y por eso ahora también en la elección de magistrados tenemos el detalle de conocer quién vota por quién y esta es una votación que es pública. Vamos a saber quién votó a favor y quién votó en contra de levantarle o sea, veremos el tablero con la esa votación. Pantallita va a ser histórica para guardarla, ¿verdad? Hay que tomarle un screenshot de eso. Sí, totalmente. Doña Katia, ahí la veíamos sacando, con sus manos, ¿verdad? Y cuentas. con el Excel. ¿Por dónde van? Sí, ¿Qué le dice a usted, por lo menos lo que tenemos hasta ahora? Sí, es importante señalar que al ser mayoría calificada, que son 38 votos, lo que se requiere el levantamiento del fuero, cuando quienes le damos seguimiento a la Asamblea Legislativa en este tipo de votaciones decimos lo que ocupa quien esté en contra de la iniciativa de ley o en este caso de este tema son 20 votos en contra. Entonces, para no llegar a ese número mágico de 38, si contamos los 8 oficialistas más los 6 de Nueva República, estamos hablando de 14. Ahora ya tenemos doña Melina, doña María Marta, don Leslie, al menos 3 de la fracción del Partido de Unidad Social Cristiana, que nos va a sumar 17. Y don Gilbert Jiménez, que ya había manifestado su posición. Van 18. Van 18. ¿Qué significa? Estamos en un punto donde si hay dos diputados fuera del recinto parlamentario cuando se dé la votación, se gana en contra de levantarle la inmunidad al presidente. No se llegan los 38 votos. Eso no entendí. Si hay 2 diputados fuera que no voten, van a haber 17 y no va a alcanzar para los 38, digamos. O sea, no se levanta la inmunidad para definirlo así. Exactamente. No se levanta. Si hay 2 afuera, no se levanta. Y entendiendo un dato muy interesante, no hemos podido corroborar. Y ya sabemos que hay una, que es doña Cintia. Exactamente, que está fuera del país. Entonces, ¿cuál es ese diputado pendiente de definir? ¿Cuál es? Sí. Estaba don Luis Diego Vargas, ¿verdad? El Luis Diego Vargas, que no se sabe que es candidato a la vicepresidencia. ¿Y qué le habrá dicho doña Natalia que vote? Natalia Díaz, que fue ministra de la presidencia, que es aspirante a la presidencia por Unidos Podemos, que el señor Vargas ahora es candidato a la presidencia, creo que en la primera vicepresidencia, perdón. Y, o sea que está en sus manos. Sí. Ven cómo no solo el PUS tenía. Sí, es cierto, es cierto. Tienen una función importante y en una coyuntura electoral como la que hemos venido hablando, esto es completamente coyuntura electoral. Claro. Es el vicepresidente de un partido político que consideramos cercano. Ignacio, participe cuando quiera. Usted, yo creo que con este ímpetu que está pasando en este momento. Yo estoy felizmente escuchándoles, así que no tengo ningún problema. No, ok. Vea usted dónde está en este momento entonces el escenario de don Luis Diego Vargas, que no se sabe finalmente qué línea viene desde doña Natalia, ¿no? Porque esta tarde se especuló mucho si ella había insistido en votar a favor de quitarle la inmunidad o no. Bueno, es interesante ver el video de don Álvaro Ramos, que ahora lo repasamos al principio, el video de don Fabricio Alvarado, la posición de las declaraciones que hizo don Elin Feinstein, las declaraciones también de don Luis Amador como candidatos presidenciales, dando una posición en relación a este tema, pero no escuchamos uno de doña Natalia. Interesante porque la relación, o por lo menos
el intercambio de pensamientos, opiniones entre el presidente Rodrigo Chávez Robles y su ex ministra de la presidencia, doña Natalia Díaz, no ha sido quizá tan cordial, por lo menos en las últimas semanas, ¿verdad? Esa relación no está bonita. Exactamente, como que se ha ido rompiendo poquito a poco. Entonces no sé si es un factor también de considerar en este momento de qué podría ser la decisión final, porque acá el señor Vargas estaría más representando el interés político electoral de su nuevo partido que su participación en la Asamblea Legislativa como diputado independiente. ¿Qué piensa usted, doña Katia? Así es, o sea, yo sí creo que, como se los decía hace unos minutos, tanto aquí lo que pesa es quién sigue línea y quién no sigue línea. Exactamente. Porque vean el peso que pudo haber tenido el Partido Liberal Progresista si fuesen los 6 diputados que iniciaron su conformación. Esta conversación sería otra. Claro. O ya sería otra totalmente si, por ejemplo, doña Daniela Rojas hubiera dicho no. En ese momento estaría prácticamente definido si me permiten, la imposibilidad de llegar a sus 38. Adelante. Claro, Ignacio, claro. Como les decía, estoy muy feliz escuchándoles. Me gusta mucho escuchar a Katia porque está haciendo unos cálculos que de verdad me parecen muy interesantes y yo no lo tenía tan claro, ¿verdad? Cómo está el tema de los números, pero sí más allá del tema de los números que se están manejando, ¿verdad? De si se levanta o no la inmunidad al presidente. Lo que ustedes mencionan sobre Natalia Díaz es muy interesante. Por lo siguiente, primero estaba confirmándolo precisamente, estaba revisando las redes sociales de Natalia y Natalia durante toda esta discusión básicamente es como si no estuviera existiendo esta discusión. Ustedes se meten en las redes sociales y lo que hace es subir fotos de reuniones, de giras, alguna otra que de propuestas y no tiene una postura definida respecto a esto. Y esto es porque Natalia Díaz, no hoy, sino ya desde que lanzó su candidatura fuera del gobierno de la República, ¿verdad? Con Unidos Podemos tiene un dilema existencial enorme. Es a cuáles públicos le está tratando de llegar, ¿verdad? Es decir, Natalia Díaz, cuando estaba en el gobierno de Rodrigo Chávez, si se hubiera mantenido, a lo mejor ella hubiera terminado siendo la candidata presidencial del Rodrigo Chavismo, del oficialismo, ¿verdad? Pero ahora que sale, entonces, ¿a quién le va a apelar? Le va a apelar a Rodrigo Chavistas, como les llamo yo, que hay gente que me reclama por llamarles así, ¿verdad? Pero es simplemente por una precisión terminológica, porque el rodriguismo puede significar una cosa, chavismo otra. Ajá. Y entonces, ¿a quién le va a llegar? A los Rodrigo Chavistas que quizá no quieren votar por Laura, pero sí les gusta Rodrigo Chávez, pero les podría gustar Natalia, a pesar de que Natalia no salió tan bien del gobierno. ¿O le va a llegar a los opositores, pero opositores que no necesariamente van a confiar en Natalia, porque Natalia precisamente representa un historial de haber estado en ese gobierno, ¿verdad? Entonces es ese dilema de a quién le llega. Eso por un lado, y ahora que estamos escuchando a Fabricio, la decisión de Fabricio Alvarado y su fracción es muy interesante, porque naturalmente, si nosotros vemos los datos, Fabricio Alvarado tiene que llegarle a públicos que se le fueron muchos con Rodrigo Chávez. Muchos. O sea, es decir, hay unas afinidades ideológicas claras, hay unas similitudes programáticas, ideológicas entre ambos liderazgos, digamos, ¿verdad? Y Fabricio Alvarado sabe que tiene que quitarle apoyos a Laura Fernández de Rodrigo Chavistas que se fueron en la segunda ronda después de haber votado por Fabricio Alvarado, se fueron con Rodrigo Chávez. Entonces, naturalmente, él está decidiendo ponerse en uno de esos dos lados que yo les decía a ustedes en un inicio, ¿verdad? Es decir, cuando tenemos un escenario tan polarizado, entonces Fabricio Alvarado se está posicionando con el no. Sí, pero dentro de ese no, ¿a cuáles públicos puede atraer, verdad? Si puede realmente atraer públicos del Rodrigo Chavismo, si realmente sectores del Rodrigo Chavismo querrán votar por él en vez de por Laura Fernández. Ahí es donde están los pisos y los techos, ¿verdad? Es decir, esa es la pregunta siempre. ¿Cuánto pueden crecer tanto Fabricio Alvarado, que le está llegando a esos públicos, ¿verdad? Como en la oposición, una oposición tan diversa ideológicamente, ¿verdad? ¿Cómo crecen? ¿Cómo crece Álvaro Ramos, que tiene una postura definida obviamente con el sí? ¿Cómo crece Ariel Robles, etcétera? Sí, ahora, la palabra aquí que cabe sí definitivamente la expectativa, la incertidumbre en el escenario en el que quedamos, porque en principio, doña Katia, creíamos que seguramente no se lograba ese 38%. Digamos que durante el día se escuchó mucho ese argumento, seguramente no se logre. En notas periodísticas se escuchó muchísimo también de que los 38 votos estaban muy lejanos, pero hoy, en este momento, cuando son las 5:54, 5 minutos para las 6 de la tarde, podemos decir que es
que no hay nada escrito. No, no hay nada escrito, por un lado, que es muy relevante, y ¿se acuerda un número que le dije yo antes de entrar en vivo, don Henry? Sí, que me apostó incluso. Lo sigo manteniendo. ¿Cuál era entonces? 34. 34, se mantiene ahí. Me mantengo en que van a tener 34 votos a favor. Y es interesante ver cómo un número tan importante como es 38, aquí estamos viendo cómo se suman esas voluntades políticas de los diferentes partidos de oposición en relación a una posición, pero no logran terminar de construir esa fortaleza, ese respaldo de un número, de una mayoría calificada para poder generar la acción. De todos los discursos que no se han escuchado, Vargas, perdón. No ha hablado todavía, no ha hablado. De todos los discursos que se han escuchado, doña Katia e Ignacio, ¿qué les ha llamado la atención? A mí, por ejemplo, cuando Ada Cuña compara al presidente con Juan Rafael Mora, muchas citas de filósofos históricos, muchos de ellos, pero yo no sé, esto pregunta para los dos. Argumento de fondo, y obviamente después de lo que dijo la comisión de los 3 diputados, la discusión aquí es simplemente si estoy o no estoy con el presidente. Así es. Y además de escuchar esas frases o esas citas bibliográficas que hemos escuchado durante la tarde de hoy, le he escuchado a don Francisco Nicolás y a don Eli Feinstein ticos con corona. Ajá. Estamos agarrando ya un lenguaje, una frase, incluso que utiliza el señor presidente de la República. La ha acuñado él. La ha acuñado. Y eso ayuda a venir a generar la polarización que hemos venido hablando de las últimas semanas que se ha generado. Ahora Ignacio apuntaba a esa polarización en función de los últimos estudios que tenemos, que nos da un 44 y un 47. O sea, es casi entramos dentro del margen de error del estudio que se está haciendo, que podríamos decir que estamos divididos a la mitad, completamente. Entonces, viene a ser interesante cómo entonces también se tratan de adueñar de esas frases que han calado en la población y están tratándose de endosar, de darle sopa de su propio caldo, ¿verdad? Sí. Entonces ahí vamos entendiendo también esos relatos que escuchamos a la hora de hacer el análisis político de estos discursos. A veces pensamos y decimos, no, es demasiada la pérdida de tiempo, tantos minutos, o sea, vamos a escuchar a don Fabricio, que ahora lo tenemos en imagen, 25 minutos explicando algo que mandó un video a primeras horas de la tarde, en cuestión de 2 minutos lo explicó. Sí. Pero ahora va a argumentarlo, le va a dar fondo, le va a dar contenido y está razonando el voto de una fracción. Pero no solo de una fracción. Recordemos que don Fabricio, 2 veces diputado, 2 veces candidato, ahora él aquí tiene que hablarle a esa población que él la siente cercana. Entonces, hoy no le está hablando a todos los costarricenses, le está hablando a la gente que necesita escucharlo para que se mantengan y sigan con él. Un mensaje político electoral en absoluto. Así lo más considero. Que razonando el por qué dieron el no para el levantamiento de la inmunidad. Ahora, antes de ir para escuchar un momentico entonces al diputado, la pregunta que había dejado antes de que fuéramos a la asamblea, y es el impacto, porque Ignacio leía las cifras del CIEP de lo que la gente piensa de la Asamblea Legislativa, ya de por sí su imagen desgastada. Pero una situación como esta, pase lo que pase esta noche, Ignacio, ¿qué va a pasar con la Asamblea? No recupera credibilidad, la gente está aburrida de los discursos, no sé, como que esos porcentajes se van a variar muchísimo en contra de la Asamblea. Bueno, es que al final esta decisión constitucionalmente es política y lo político naturalmente tiene intereses electorales, sea cuando sea. Yo lo he dicho desde un inicio. Obviamente
la estrategia de comunicación del gobierno es una electoralización de la gestión y la comunicación de gobierno, ¿verdad? Entonces hay que entender cuáles son los objetivos. Es decir, como dicen coloquialmente, sí, campaña permanente. Sí, claro, es que el gobierno obviamente ha querido sostener esa cantidad de apoyos que tiene, que siempre los ha sostenido por encima del 50%, porque con esos 50 más 50% le alcanza para ganar las próximas elecciones si es que lo logra sostener. Por eso el reto de Laura Fernández es capitalizar ese más 50% de la población, ¿verdad? Y ese más 50% de la población está correlacionado con un más 50% de la población, según datos del CIEP, que no confía en la Asamblea Legislativa, no confía en los partidos políticos tradicionales, no confía incluso también en el Poder Judicial. Entonces, cuando uno ve estos datos y uno ve esta decisión, obviamente esta decisión, como bien lo han dicho los diputados una y otra vez, esto no es una decisión judicial, eso le tocará si se levanta la inmunidad, si el presidente termina en un proceso propiamente judicial, ¿verdad? Pero no nos van a tratar de vender que los votos que se están tomando hoy en día son 100% objetivos, por ejemplo, cuando la objetividad del 100% no existe. Y menos va a existir en partidos políticos que tienen intereses, que tienen sensaciones, que tienen emociones respecto a cómo se sienten respecto al presidente, cómo se sienten respecto a figuras del gobierno, cómo se sienten respecto a la situación actual del país y sobre todo sus intereses de poder competir en las próximas elecciones, ¿verdad? Entonces siempre lo político electoral va a estar ahí naturalmente y la Constitución lo determinó así. Esta decisión le toca a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y la Asamblea Legislativa es un conjunto o está compuesta por discursos e intereses en conflicto, se podría decir, que es lo que decía Chantal Mouffe, ¿verdad? Que la política es conflicto, ¿verdad? Entonces hay que entender que en ese conflicto obviamente hay una competencia por narrativas y por públicos, ¿verdad? Es decir, por un tema de números, ¿quién le llega a mayorías en este país? ¿Quién conecta con mayorías? Por eso yo les decía desde un inicio, en una sociedad tan polarizada, ¿verdad? ¿Con cuál conectan estos diputados y sus votos? Con los del sí, con los del no, pero con la particularidad de que ya la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, tiene un alto descrédito en este país. Entonces hay que tener eso en cuenta también. Ignacio, tengo información que usted se tiene que retirar de nuestra transmisión. ¿Usted me confirma o va a seguir con nosotros en la transmisión? Me puedo quedar unos minutos más. Yo les confirmo cuando me tenga que ir, perfecto, porque estoy, excelente. la verdad, muy feliz conversando con ustedes, así que creo que puedo hacer una excepción. Bueno, gracias Ignacio por eso. Katia, la pregunta en torno a la credibilidad o la imagen de la Asamblea, pase lo que pase esta noche. Sí, para mí es importante señalar que la imagen desgastada de la Asamblea no es algo nuevo. O sea, desde que existen las encuestas del CIEP hace más de una década, la evaluación que se hace a nivel institucional, la Asamblea y los partidos políticos son las dos instituciones peor evaluadas por la Asamblea Legislativa, por los ciudadanos. Entonces hay que entender que ya el desgaste de imagen lo han tenido. Para cambiar esa percepción sí se ocupa un trabajo muy arduo, porque lo que sí hay que entender es que la Asamblea Legislativa no es lo mismo que el Poder Ejecutivo. Las acciones son más lentas, la construcción de la política pública viene a ser diferente y el control político hasta viene a ser incómodo y lo tachamos de show político, ¿verdad? Incluso el miércoles pasado en conferencia de prensa hoy se marcaba esta discusión en eso, ¿verdad? Eso va a ser un circo, ¿verdad? Se decía. No necesariamente. Aquí lo que tenemos que entender es cómo están esas relaciones de los diferentes partidos políticos y de los diferentes poderes de la República en una coyuntura tanto electoral como política, en una decisión que viene a ser trascendente, que desde el principio lo estamos diciendo, ¿verdad? Es importante señalar esas apreciaciones que hay que tener. Escuchemos parte de lo que está diciendo en este momento Fabricio Alvarado, candidato a la presidencia y quien ya desde muy temprano, como lo hemos dicho, había anunciado su voto a favor, en contra de que se levante la inmunidad del presidente. Fabricio Alvarado. Después el PAC, en sus gobiernos, en sus nefastos gobiernos, implementó alegremente para ensuciar las mentes y la moral de nuestra juventud. ¿Por qué hasta en año electoral, cuando pudo hacerlo desde el inicio? ¿Por qué en su gobierno las posiciones de Costa Rica en la ONU, en la OEA, en la OMS han sido tibias y complacientes?
y en algunos casos hasta alineadas a la agenda progre. Y no lo digo yo, lo dicen los mismos activistas que se han sorprendido y escandalizado al ver la incongruencia de un gobierno que se hace llamar conservador sin serlo realmente. ¿Por qué le miente a Costa Rica diciendo que está contra la Agenda 2030 en año electoral, por supuesto, cuando antes de ello hasta dedicó recursos y su entonces ministra estrella, sí, Laura Fernández, tuvo una oficina con asesores dedicados de lleno a la promoción de esa nefasta agenda? Que responda también, ¿por qué promueve la legalización de la marihuana? Algo en lo que incluso se le adelantó al Frente Amplio. Y señores, eso sí es mucho decir. Son muchas preguntas más que hablan de que Costa Rica ocupa una nueva república, constructora de puentes de desarrollo, no de egocentrismos y egolatrías que solo aumentan la pobreza de los más pobres y ponen al país en peligro de caer en manos de verdaderos populistas y matones. Por estas razones, los diputados de Nueva República le notificamos a esta Asamblea Legislativa, a nuestros partidarios y a Costa Rica en general, que en bloque los 6 diputados, los diputados Fabricio Alvarado, Olga Morera, Rosalía Brown, Pablo Cibaja, David Segura y John Salas, votaremos en contra de levantar la inmunidad de Rodrigo Chávez. No nos importan las críticas ni los ataques que vienen después de hoy. Cualquiera que hubiera sido la decisión, sabemos que estos vendrían. Nuestra decisión no es por Rodrigo Chávez, de quien ya dije lo que pensamos en Nueva República. Nuestra decisión es porque amamos a Costa Rica y no queremos una campaña electoral manchada y de la cual se aprovechen unos y otros para llevar agua a sus molinos. Nuestra decisión es porque queremos ver a Costa Rica gobernada por personas que pongamos en primer lugar a Dios y que sea Él quien dirija nuestro destino. Llámenlo religión, si así lo quieren. Nosotros en Nueva República lo llamamos convicción. Que Dios bendiga a Costa Rica y que Jesús sea el centro de nuestras decisiones y el Señor de esta nación. Buenas tardes y muchas gracias. En el espacio del Partido Liberal. Ha terminado Fabricio Alvarado. Kenneth, entonces, bueno, Katia lo definía muy bien. El discurso de Fabricio Alvarado tiene que ver muchísimo con su electorado y críticas, cuestionamientos que le está haciendo al gobierno del presidente Chávez, incluso con la legalización de la marihuana. Incluso dice él, insiste en que la decisión de pedirle a su fracción que vote en contra de levantar la inmunidad al presidente no es por Rodrigo Chávez, sino para que se evite más confrontación política en el país. Muy redireccionado, muy dirigido específicamente en ese eventual caudal electoral que quiere don Fabricio Alvarado capturar en miras a las elecciones de febrero próximo. No ha dado declaraciones, por lo que tenemos informado, ni siquiera fuera del plenario legislativo. Luis Diego Vargas Rodríguez, el diputado independiente y candidato a la primera vicepresidencia por Unidos Podemos, que como hemos hecho el análisis acá, don Henry, es el que podría definir la balanza si al final se decide levantar la inmunidad o no al presidente Rodrigo Arias Robles. Viene ahora entonces el Partido Liberal Progresista, 9 minutos que toma en esta, iba a decir discusión, explicación de cada una de las fracciones de cómo van a votar ya definitivamente en cuestión de minutos si se levanta o no la inmunidad del presidente de la República. Ahora, Ignacio, antes de que se nos vaya, porque hay una cosa que sí ha quedado en el escenario y es que aquí no es solo que el presidente Chávez aproveche este escenario que se vive con la Asamblea, es que cada uno aprovechará lo suyo, el momento para llevar el agua al molino suyo, claro. Así es, el mejor ejemplo no puede ser Fabricio Alvarado, es decir, no puede haber mejor ejemplo que Fabricio Alvarado para eso. Vean cómo Fabricio Alvarado, básicamente, yo lo vengo diciendo desde hace semanas, meses, en mi análisis, en otros espacios y demás, que es que a Fabricio Alvarado lo que le toca en su estrategia y en su objetivo es decirle a Rodrigo Chávez que Fabricio Alvarado es más conservador que Rodrigo Chávez. Por lo tanto, los conservadores que se han ido con Rodrigo Chávez y que se podrían ir potencialmente con Laura Fernández, vengan con nosotros. Eso básicamente, si ustedes escuchan el discurso. Entonces es lo que yo les decía, es decir, a él le toca ir a pescar, dicho coloquialmente, en esos lagos, pero también le toca ir a robar
un poquito para ver si logra crecer, porque la competencia está ahí. Por eso cuando pensamos ideológicamente, no solo en términos de números de oposición y oficialismo o apoyos al oficialismo o detractores del oficialismo, hay que pensar también en afinidades ideológicas. ¿Contra quién compite Álvaro Ramos? ¿Contra quién compite Ariel Robles? ¿Contra quién compite Natalia Díaz? Que yo se los decía hace poco, no sabemos, ¿verdad? Porque no ha definido realmente cuál es su estrategia de comunicación. ¿Contra quién compite Fabricio Alvarado? Lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Contra quién compite también Laura Fernández? ¿Quién le podría quitar apoyos a Laura Fernández? Entonces, en este juego de los números, ¿verdad? Vamos a seguir escuchando este tipo de mensajes, este tipo de discursos que, como yo les decía a ustedes, es que esto no es una discusión meramente entablada en términos jurídicos, ¿verdad? Que incluso algunos diputados dijeron, yo no soy abogado, yo soy esto y lo otro, ¿verdad? Y empiezan a explicarlo desde sus posturas personales, ¿verdad? Sino que no es un tema meramente jurídico, sino que es un tema realmente político. Y en lo político hay que entender que en lo político hay una competencia por discursos y hay una competencia por narrativas y por ende por conectar con ciertos públicos, ¿verdad? Entonces hay una competencia por verosimilitud, porque la verdad no basta ser verdad, tiene que ser verosímil, tiene que ser creíble. Y ahí también entra la lógica esta de entender quién está diciendo lo que está diciendo, ¿verdad? Es decir, si en esos liderazgos que están diciendo lo que están diciendo tienen la capacidad para ser creíbles, para conectar y tienen la capacidad de resonancia, porque muchos de estos discursos, pensemos en un discurso de Fabricio Alvarado, que Fabricio Alvarado es buen comunicador, ¿verdad? Pero un discurso de 25 minutos, difícilmente alguien o difícilmente una mayoría va a escuchar un discurso de 25 minutos. Ahí el tema es, ¿cuáles soundbites o cuáles extractos saca de ese discurso de 25 minutos él para sus redes sociales, ¿verdad? Y a ver cuánta capacidad de resonancia tiene ahí y sobre todo, cuáles extractos sacan los medios de comunicación, ¿verdad? Para que puedan aprender o conocer o escuchar o informarse sobre lo que Fabricio Alvarado en este caso está diciendo, así como los otros diputados o los otros candidatos presidenciales. Están los dos diputados del Partido Liberal Progresista. Acaba de terminar la intervención de don Gilberto Campos. Ya está el defensa Kenneth tomando la palabra. Y que según el orden del día es prácticamente el penúltimo, la penúltima fracción que tendría esa posición de establecer su mensaje, defender su voto, y posteriormente seguiríamos también a lo que sería el Frente Amplio para otros 24 minutos y prácticamente entraríamos a la recta final. Vamos hasta el plenario legislativo, ahí muy cerquita del lobby donde salen los diputados, está Gustavo Castro. Hacemos de nuevo contacto con él para saber, Gustavo, qué se dice, qué se conversa, si el diputado Luis Diego Vargas ha salido, si está en su curul, si se ve conversando con otras personas. Ese segundo a segundo, exactamente, ese es el que nos interesa en este momento, ese segundo a segundo con Luis Diego. ¿Tenemos alguna información, Gustavo, específicamente de Luis Diego Vargas Rodríguez? Adelante, hola, ¿qué tal nuevamente, compañeros? Así es, 6:12, así que estamos ya cada vez más se acerca ese momento de precisamente pendientes, precisamente a través de los diferentes dispositivos de la información que también trasciende tanto acá en la parte exterior como en la parte interna de este plenario, en donde son, como les mencionábamos, quedan cuestión de 40 minutos, 45 minutos aproximadamente para llegar a ese punto clave en donde precisamente se dará la votación. Recordemos que de acuerdo a las reglas que se fijaron desde el viernes anterior, en principio a las 6:55 puntuales, es lo que se ha insistido precisamente en ese sentido, se estarían finalizando lo que es la intervención por parte de los diferentes diputados de las distintas fracciones para en ese momento dar inicio oficialmente con esa votación. De momento no hemos observado que haya hecho uso de la palabra el diputado Luis Diego Vargas, quien sin duda es una de las figuras clave dentro de esos votos que son cruciales y que han quedado en incertidumbre, que han quedado en veremos, porque reiteramos que incluso la semana anterior en Extra Noticias y en las diferentes plataformas de Grupo Extra hicimos diferentes entregas en donde se estimaba también con la valoración de politólogos y expertos en materia propiamente de ese tipo de votaciones,
quiénes votarían afirmativamente, quiénes en contra, quiénes posiblemente y quiénes estaban en veremos. En ese grupo pequeñito de los diputados que estaban en veremos se encuentra precisamente Luis Diego Vargas, diputado independiente, y es por eso que esa decisión, que de momento no ha trascendido, no hay un adelanto de criterio, es clave dentro de los conteos y, como ustedes también lo mencionaban en el estudio, dentro del ábaco, dentro de las posibilidades que se dan de una forma o de la otra para ver si se llega a los 38 votos. Incluso hace 15 días hablábamos con el politólogo Daniel Calvo y hasta ese punto, sin que trascendieran algunas posiciones oficiales, se hablaba de un máximo de 34 votos. Luego que algunos diputados, ya fuera de manera independiente o como bloque, como fracción legislativa, dijeran abiertamente si iban a apoyar o no el levantamiento de la inmunidad, se hizo un cálculo que estaría llegando en ese momento a un máximo de 36 votos para el levantamiento, lo cual evidentemente sería insuficiente porque, como hemos insistido, se requieren 38 votos, es decir, de acuerdo a las estimaciones, que son datos preliminares, precisamente faltarían 2 votos para que se dé el levantamiento, que sería sin duda histórico en nuestro país, por el tema definitivamente de que esto nunca ha pasado, el levantamiento del fuero a un presidente de la República. De todas maneras, lo que ocurra hoy en la Asamblea Legislativa, y por eso le damos amplia cobertura por los diferentes medios de Grupo Extra, es histórico, ya sea que finalmente a eso de las 7 o tal vez minutos después de las 7, y le daremos el seguimiento paso a paso y minuto a minuto, pase el histórico, se levante o no. También hemos abarcado las diferentes posibilidades. Por acá está nuevamente don Gilbert, lo tuvimos en un avance previo, pero vamos a aprovecharlo, que está acá en la parte exterior. Bueno, don Gilbert, para valorar un poco cómo ha visto usted el desarrollo de esta jornada que es histórica para el país. Definitivamente, bueno, yo creo que dentro de los niveles de respeto, cordialidad y razonabilidad, ¿verdad? Hemos visto las diferentes posiciones, las cuales son respetables, pero bueno, algunos se comparten unas partes, otros no, y sí se ve que hay concordancia en muchos de los elementos que en principio habíamos conversado con respecto a la prioridad que falta, 7 meses para terminar el periodo, a los procesos que llevan a cabo estas situaciones de llevar no solamente un proceso contra el presidente, sino también todo el juicio, todo el plazo y todo lo demás. Pero aunado a ello, yo creo que es importante que se dé pues un respeto, como lo hemos venido dando, y que la ciudadanía vuelva a la tranquilidad, vuelva a la paz, porque esto nos lleva realmente a pensar qué es lo que Costa Rica necesita y hacia dónde queremos llevar a Costa Rica. Y bueno, yo siento que después de ver las ponencias y los argumentos que han presentado diferentes fracciones y diferentes diputaciones, se ve que sí, ha existido un estudio amplio, razonado y que bueno, dentro de toda esa convicción, porque aquí lo más importante es tener la convicción clara, a pesar de presiones que han recibido algunas diputaciones, de fracciones, por ejemplo, el PUS, que recibió una presión desde la misma Asamblea Nacional del partido, desde el mismo precandidato o candidato en este caso, del partido, y otras fracciones que también han señalado algún tipo de presión. Bueno, se demuestra que también existe esa transparencia para que los diputados dicen, bueno, para pesar de todas esas presiones, mi posición es esta. Y bueno, a que me critiquen, que me digan, que me sancionen, que me hagan, pero soy de convicciones y bueno, yo los felicito principalmente a las diputadas que han señalado ese tipo de actitudes y represalias que podrían existir. Y aquí uno no está por represalias, uno está aquí por el país y se demuestra con esas actitudes que se hizo un análisis muy amplio y se puso en sí lo que más le conviene al país. Y bueno, yo creo que hoy, como está el resultado en estos momentos y viendo el análisis de los discursos y las posiciones, creo que se tendríamos unos 35 votos que estarían a favor en estos momentos, lo cual hace que pues la inmunidad o el fuero que tiene el señor presidente no se podría levantar. Y bueno, y después de esto yo creo que aquí lo más importante es que no haya ganadores ni haya perdedores, sino que sea la democracia, pero además de eso que ya nos enfoquemos realmente a la labor. Nos queda muy poco tiempo, nosotros enfocarnos a los proyectos, a las leyes que necesita el país, el Poder Ejecutivo a ejecutar las obras y a sacar adelante la gran tarea, y el Poder Judicial pues hacer ley pronta y cumplida, que yo creo que es lo que también necesitamos en este país, y a volver a crear la credibilidad, respetar la institucionalidad, respetar las diferentes separación de poderes y luchar porque realmente Costa Rica tenga esas oportunidades, y bueno, que no convirtamos esto en un círculo, como lo he dicho yo, un círculo que viene a beneficiar a partidos que estamos pensando en las próximas elecciones. Y yo creo que eso es lo más importante, que esto no se preste para ese show, para ese tipo de situaciones que al final y al cabo es lo que tal vez algunos están buscando y que quieren hacer. Muestra que de que llegara o previo que llegara esta solicitud de inmunidad, ya fracciones estaban totalmente dispuestas a levantar la inmunidad cuando ni siquiera conocían las razones ni conocían el fondo. Y bueno, no que
7 magistrados de la sala del Poder Judicial, perdón, de nuestra Corte Plena, se hayan separado y señalen que hay algunos elementos o que no existen todos los elementos suficientes para poder levantar el fuero al señor presidente, eso también pues deja unas grandes dudas, que eso es lo que nos lleva realmente ante esta situación a no levantar el fuero al señor presidente. Quiero recapitular un dato que usted me daba. Entonces, a lo interno del plenario, lo que se maneja de manera extraoficial es que habría 35 votos a favor del levantamiento. Bueno, yo no sé si el plenario, yo estoy dando una versión o unos datos según mi análisis, ¿verdad? Dentro de los votos que hemos visto y los resultados y las diferentes intervenciones que han tenido los diferentes diputados. El análisis que hizo usted, don Gilbert, para tomar la decisión, ¿tuvo la oportunidad para leer ambos informes? Sí, correcto. Nosotros los dos informes nos hicieron llegar prácticamente el mismo día, ¿verdad? Y dentro de esos informes pues se analizó ampliamente. Naturalmente uno sabe que hay algún tipo de sesgo en uno u otro, ¿verdad? Porque eso es así, ¿verdad? O sea, uno no puede decir, bueno, esto está totalmente objetivo, totalmente subjetivo, tampoco puede subestimar uno u otro. Hay elementos importantes en uno y otro. No obstante, como lo dije anteriormente, sobre el peso más importante aquí es que esto pues no se convierta en ese círculo, que no se convierta esto en una situación donde vayan a sacar ventaja para que los partidos a un proceso electoral que está prácticamente a las orejas, como diríamos, a las orillas. Entonces, que no sea para eso, que esto sea realmente una situación donde también se demuestre y se proteja la separación de poderes. Es muy peligroso que nuestro país pueda caer en donde haya interfección o interacción de un poder con respecto al otro. Aquí se ha señalado que hay cúpulas, que hay personas, que hay diputaciones que tienen injerencia sobre algunas personas a nivel del poder judicial o algunos representantes, y eso es muy peligroso. Yo creo que aquí también tenemos que demostrar la transparencia, la objetividad y no dejarnos intimidar, ni mucho menos prestarnos para ese tipo de acciones, y denunciar contundentemente cuando sea una situación como esa, para que también logremos depurar y sanar el proceso. Muchísimas gracias, diputado Jiménez, agradeciéndole también. Entonces, de acuerdo a lo que él valora, lo que ha escuchado, lo que conoce de sus compañeros, diputados de otras fracciones, él maneja el dato de 35 votos a favor del levantamiento de la inmunidad. Por lo menos ese es el análisis que él realiza hasta esta hora, las 6 de la tarde con 21 minutos, por lo cual, de acuerdo a la valoración del diputado Gilbert Jiménez, quien además es presidente de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad acá en el Congreso, no se daría el levantamiento según esos números, esas cifras y ese análisis que él ha ejecutado durante varios días y sobre todo ya en la etapa final de esta votación hoy 22 de septiembre. Volvemos al estudio. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Comienza la intervención ya de los diputados del Frente Amplio. Ariel Robles comenzó. Doña Katia estaba resaltando algo bien interesante. Muy interesante. 3 candidatos a la presidencia seguidos. Más casuístico que otra cosa. Bueno, pero interesante al final. Fue pura casualidad porque el orden que tienen las fracciones va variando en función de los debates reglados que van teniendo a lo largo de toda la discusión. Pero verlos a los 3 juntos, porque curiosamente los 25 minutos de Nueva República solo hizo uso del tiempo de don Fabricio. Don Eli fue el único que habló también por la fracción del PLP, que yo consideraba que iban a... No, habló Gilberto muy poco. Sí, habló un poquito. Exacto. Pero y ahora Ariel. Ahora Ariel viene a iniciar esta ronda de la fracción del Frente Amplio, que es la que viene a cerrar, y ya estamos a minutitos de estar a punto de tener esta votación. Frente Amplio son 24 minutos, ¿verdad? 24 minutos. Don Antonio Ortega está en ese momento, diputado del Frente Amplio, haciendo el uso de la palabra para argumentar la posición de su fracción en cuanto a apoyar el levantamiento de la inmunidad. Vamos a escuchar. Perdón. Sí, don Ignacio está. Don Ignacio, adelante, don Ignacio. Sí, es que me tengo que retirar, pero no sin antes agradecerles primero, obviamente, el espacio. De verdad estuve disfrutando mucho escuchándoles a ustedes y ahorita precisamente estaba escuchando a Ariel Robles, porque es muy llamativo la búsqueda de posicionamiento de mensajes, de narrativas, que era lo que les mencionaba en función de públicos, ¿verdad? Los públicos de Fabricio Alvarado son muy diferentes a los de Ariel Robles, además de que ideológicamente son diametralmente opuestos, ¿verdad? Pero cuando uno escucha a Ariel Robles, entiende a quiénes les está tratando de hablar. El punto de Ariel es si conecta con ellos y logra crecer y posicionarse, que es lo que buscan como el candidato de la oposición, que ese rol o esa corona
¿verdad? La están buscando muchos, ¿verdad? Y hay un juego de tronos, se podría decir, utilizando una referencia de mi serie favorita. Entonces, al final, yo lo que quiero dejarles a ustedes, primero, obviamente, agradecerles, don Henry, don Kenneth, doña Katia, y obviamente a quienes nos han escuchado, ¿verdad? Durante todo este rato, es recordar que al final, más allá de la decisión, ¿verdad? Más allá de ganadores o perdedores, el punto es quiénes capitalizan, quiénes posicionan narrativas, con quiénes conectan, ¿verdad? Y si vamos a ver en los siguientes estudios de opinión, quién crece, quién se estanca, quién no crece más bien, ¿verdad? Entonces, en función de eso, hay que notar que aquí no es simplemente si obtienen o no tienen los votos o los 38 votos. El punto es cómo salen después de esta decisión, tanto los ganadores como los perdedores, porque al final ganadores o perdedores más bien va a haber en función de los datos de opinión pública, no tanto en función de si consiguen los votos o no. Y invito a quienes nos ven y nos escuchan, porque ya no puedo, me encantaría seguir conversando con ustedes, pero ya no puedo estar más tiempo. Ahora sí me están escribiendo de que me tengo que ir, ¿verdad? Pero quisiera invitarles a mis redes sociales. En Facebook aparezco como Ignacio Azurdia y en YouTube como Ignacio Azurdia CR, así que por ahí pueden seguir mis análisis, ¿verdad? Y profundizar en esto, estén de acuerdo o no estén de acuerdo conmigo, yo no tengo ningún problema con eso, a mí me encanta la discusión, así que muchas gracias por el espacio. No, con mucho gusto, Ignacio, gracias a usted que como siempre con el Grupo Extra muy dispuesto para ayudarnos a leer la política, pues finalmente son los expertos en comunicación política. Y le devolvemos la invitación a don Ignacio. A las 9 de la noche en nuestra mesa de análisis, nuestra compañera Gabriela Muñoz estará también haciendo todo el análisis con doña Katia, que nos estará acompañándonos también, y don Rafael Rodríguez, el abogado penalista, principalmente para valorar todo el escenario ya cuando se tenga la decisión en términos legales de cuál es el paso a seguir o cuál es el procedimiento legal a seguir una vez que se determine ya en pocos minutos si se levanta o no la inmunidad al señor presidente Rodrigo Chávez. Les recordamos además que estamos en Extra Radio 92.3 FM del dial y también por todas las plataformas web del Grupo Extra. Esta es una transmisión, don Henry, doña Katia, de Grupo Extra para llevar a toda nuestra audiencia todos los detalles de esta sesión histórica. Por ahora vamos a un pequeñísimo corte comercial y ya volvemos con lo más importante, que es con la votación para saber si se le levantará o no la inmunidad al señor presidente Rodrigo Chávez. Ya volvemos. A esta hora repasamos el tipo de cambio del dólar para mañana martes. La compra estará en 500 colones con 43 céntimos y la venta 506 colones con 39 céntimos. Así se cotiza la moneda estadounidense en nuestro país para mañana martes. Cope Alianza presentó el tipo de cambio del dólar según el Banco Central de Costa Rica. Cope Alianza, seguridad en sus ahorros. Estamos prácticamente a menos de media hora de conocer cuál será la decisión final de los diputados en cuanto a si se levanta o no la inmunidad al presidente Rodrigo Chávez Robles. En este momento está hablando Jonathan Acuña del Frente Amplio y vamos, antes de ir a lo que está ocurriendo en el plenario, a analizar también una frase que dijo Fabricio Alvarado, específicamente candidato de Nueva República, que fue el que habló los 24 minutos de esta fracción. No hay que poner los ojos en Rodrigo Chávez en lo que se avecina. ¿Cómo interpretamos esas palabras, doña Katia? Más electoral no se puede. O sea, ¿pero cómo fue la frase? ¿Cómo fue? No hay... la frase fue, no hay que poner los ojos en Rodrigo Chávez en lo que se avecina. O sea, no tengamos distracciones. Exacto. Decidamos, okay. Hablemos solamente de política electoral. Entonces, hay un mensaje ahí, un relato, un análisis de discurso que podemos interpretar de don Fabricio Alvarado diciendo no tengamos distractores que los focos no se vayan con Chávez. Que no sean de campaña electoral. Que no se nos desvíen las atenciones. Y usted, doña Katia, siendo analista, considera que eventualmente, ¿verdad?, si se le levantara la inmunidad al presidente, que eso realmente podría ocurrir durante los próximos meses de campaña, en el escenario de que sí se le levante. Él va a seguir siendo un actor importante a diferencia de
vamos a ver, él cambió la forma de comunicación política y ahí evidentemente vino a cambiar también la forma en que se hace política. Él va a seguir siendo un actor relevante. Normalmente ya para este momento los mandatarios tenían un desgaste importante por tener más de 3 años ya en el poder y salían un poquito de esa cancha, sumado a la veda, que ahora ha sido tema, ¿verdad? Y que tenemos que ver cuál va a ser la sorpresa que vamos a tener el próximo miércoles en relación ahora los mensajes presidenciales y esa rendición de cuentas. Sumado a eso, tenemos ahora un actor que va a seguir estando presente en la discusión electoral, porque yo no visualizo dentro de la coyuntura en que estamos que don Rodrigo desaparezca de todo el foco político que tenemos en nuestro país. Y indiferentemente si no es candidato y no es candidato a diputados, que también tendríamos esa expectativa en algún momento, pero él va a seguir estando muy en el foco de la discusión, posiblemente va a estar atento, pero recordemos que está inhibido de referirse a temas electorales y que inicia a partir del 1 de octubre esa veda que tanto él ha criticado por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, que siempre la hemos tenido. Hay que recordar que eso también siempre lo hemos tenido. Lo que pasa es que ahora, para evitar beligerancia política, no se pueden tocar ciertos temas en ciertos tonos, pero la parte de información, la parte de comunicación, sí va a tener que cambiar. No, pero no desaparecer, y yo no lo veo desapareciendo del mapa. Claro, fue bueno, fue malo, fue oportuno, fue estrategia política que doña Laura hubiera anunciado que si es presidenta, que si la eligen presidente, lo nombra ministro de la presidencia de Rodrigo Chávez. Para mí sí muy lo coyuntural. Para mí sí lo fue en varios aspectos. En el primero, donde a ella eso le aporta, porque significa continuidad, significa lealtad. Ajá, o sea, significa mantener a la figura, un actor muy relevante. Ajá. ¿Verdad? Que recordemos que hace unos meses entendíamos que doña Pilar iba a ser la encargada de estrategia política, pero ya por sus temas de asamblea indicó no, me voy a mantener, pero un poquito más de largo, ¿verdad? Entonces no la tiene tan presente en la campaña. Hemos visto que doña Laura ha estado bastante ausente. Yo me imagino que el lanzamiento de la campaña los primeros días de octubre sí. va a ser, estamos en esa expectativa también de conocer cuáles van a ser esas acciones que va a tomar. Y un día como hoy, o unas semanas antes, recordemos que doña Andrea Álvarez le hace la consulta al señor presidente y le dice, en un posible gobierno de doña Laura Fernández, usted va a ser ministro. Y él le dice, no viene al caso. Pero sí viene al caso, porque si él no nombra ministro... ¿La repercusión sería? La repercusión sería que mantiene la inmunidad. El fuero, claro. Entonces ahí es donde... tendríamos que seguir en espera, a no ser que él decida renunciar ahora con su investidura de ministro, para que le puedan analizar si efectivamente esto las denuncias que tienen van a juicio o no. Vamos a aprovechar, Henry y doña Katia, para repasar una información que hemos preparado en cuanto tentativamente esos dos escenarios. Tanto si se le levanta el fuero hoy al presidente Rodrigo Chávez o la posibilidad de que los diputados más bien, que es el escenario por ahora más probable, que no se le levante la inmunidad al mandatario Chávez. ¿Qué seguiría en cualquiera de los dos escenarios? Lo vemos en la siguiente información que preparó nuestro compañero Gustavo Castro. ¿Qué pasa si este 22 de septiembre no se levanta el fuero a Chávez Robles? En este caso la acusación quedaría suspendida, no fenecida. El fuero especial que protege al presidente de la República, conforme a nuestra constitución política, impide que el proceso penal pueda avanzar mientras esté en funciones. Esto significa que la causa no se archiva de forma definitiva, simplemente se congela y la fiscalía no podría llevar al presidente a juicio hasta que se levante el fuero o bien hasta que éste concluya su mandato. No se podría realizar una nueva votación, sino que el asunto penal continuaría, pero quedaría sujeto hasta que el presidente de la República deje de serlo.
En caso contrario, de lograrse al menos 38 votos que aprueben el levantamiento del fuero, se le comunicará a la Corte Suprema de Justicia y el proceso continuaría en Sala Tercera. Se pasaría a Corte Suprema de Justicia y el presidente estaría siendo juzgado y procesado penalmente como un civil más en la causa de la cual se le acusa y poder ser todo el proceso penal correspondiente. Solicitarle a la persona que va a ser juzgada que nombre un abogado, que tenga su plazo para aportar toda la prueba que considere necesaria y lo que es el desarrollo del juicio. Esta persona sería juzgada eventualmente por los magistrados de la Sala Tercera, que es la Sala de Casación Penal, que ve aspectos propiamente de este tipo. En tal escenario, recibido en Sala Tercera el informe aprobado por el plenario legislativo, iniciaría el proceso de verificación de datos para comenzar un proceso judicial contra Chávez. Los dos escenarios. Hoy se conoce en minutos, es decir, en minutos es que en unos, ¿qué? Doña Katia, 10 minutos, ya estaremos votando seguramente. Porque, a ver, ya está terminando, faltaría una diputada del Frente Amplio por intervenir. Está Priscila ahorita, Priscila Vindas hablando en este momento. Se esperaría que la diputada que presentó el informe, que hizo parte de la comisión, doña Rocío Alfaro, vuelva a hablar. En este caso, terminaría entonces los 24 minutos, es decir, que en efecto, en unos 5 minutos más o menos, se podría estar ya el proceso de votación, según decisión del presidente de la Asamblea. Ahí no hay receso, ¿verdad? No. Bueno, curiosamente no hemos tenido recesos. No, durante toda la tarde. Porque eso es interesante. A veces los recesos funcionan para poder negociar posiciones. Y aquí estamos viendo que llegó todo muy cocinado. Ahí está don Rodrigo Arias dándole precisamente a doña Rocío Alfaro esos 4 minutos, que sería la última interlocución, ¿verdad?, de la tarde para conocer ya la votación. El presidente Chávez, el presidente Arias, básicamente una vez que concluya las interlocuciones, hace el llamado a cerrar las puertas y se hace la votación. Así es. Katia, no hay más. Así es. Así es, vamos a ver, esperemos que no llame a receso por si a alguien se le ocurre salir del plenario al baño, ¿verdad? Que no haya quórum. No, porque sí hay un margen bastante amplio. Pero sí, ya se vuelve el momento que hemos esperado toda la tarde. Este es el momento. Henry, ¿qué tal si escuchamos a doña Rocío Alfaro, que además, recordemos, conformó la comisión especial junto con doña Andrea Álvarez y el diputado oficialista Vargas? Ya ella habló presentando su informe, pero escuchemos ya como parte de su fracción legislativa. Algunos han dicho que es que todavía quedan 7 meses de gobierno y que después de 7 meses podrían verlo. Otros dicen que si se le levanta la inmunidad, de por sí en 7 meses todavía va a continuar el caso. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver con la acusación que sí tiene fundamento? ¿Qué tiene que ver el cálculo electorero de quienes se han planteado aquí, que es que esto es regalarle las elecciones al gobierno para que repitan? Ese es el criterio nuestro. Eso es lo que dice la Constitución que tenemos que hacer, ver si nos beneficia o qué. Eso es el criterio, no debería de ser. Y por eso es vergonzoso que aquí se venga a decir que es que no les favorece su cálculo electoral y que por eso van a votar tal y como el gobierno quiere. Vean qué contradicción, Van a impedir que un proceso judicial que está con todas las de ley, presentado como se debe, continúe su camino, porque para su cálculo electoral no es conveniente. Eso es burlarse de la Constitución. Dice otros argumentos que es que no hay pruebas, están todas las pruebas ahí, pero la negación absoluta, no, de la realidad es lo que impera. Y así llenan las redes y así siguen subiendo en popularidad. Pero tampoco es un concurso de popularidad. Dicen también que es que esto afecta a la credibilidad del gobierno. No. Lo que afecta a la credibilidad del gobierno es la criminalidad, la corrupción, la violencia, la pobreza, la destrucción del agro. Eso sí afecta a la credibilidad. Pero seguir lo que la Constitución nos manda, no, eso no. Eso debería de ser lo que un país democrático decida. Aquí vino un expediente que cumple con los requisitos. Aquí no hay persecución política de parte de la Fiscalía. Ese es
el único argumento que deberíamos de estar escuchando. ¿Cuáles son las pruebas de la persecución política? Que no les favorece el cálculo electoral. Oigan ustedes, ¿quién trajo las elecciones a esta discusión? Los oportunistas, los corruptos, los del cálculo, los que no se acuerdan que juraron defender la Constitución. Vienen aquí a hacer calculitos, vienen aquí a ver si les sirve, vienen aquí a ponerse de alfombra por puro cálculo. Más honorable, efectivamente, el señor ministro de Cultura, más honorable. Seamos 38, 37, 36, 35, los que seamos. Esa mayoría que vamos a votar a favor del levantamiento del fuero, tenemos la honorabilidad y la dignidad y la valentía para defender nuestra Constitución. Muchas gracias. Le solicito a los señores diputados y diputadas ocupar sus curules. Bueno, yo creo que nos quedamos en la Asamblea porque es el momento clave. Escuchemos al presidente de la Asamblea que sus curules. Está pidiendo que cada diputado vaya a su curul. Suficientemente discutido. Hay 55 diputados y diputadas presentes. Le pido por favor a todos ocupar sus curules porque vamos a iniciar proceso de votación. Para esta votación, por favor, para esta votación utilizaremos el sistema de voto electrónico. Los diputados y diputadas que estén a favor de aprobar las conclusiones y las recomendaciones establecidas en el informe mayoría deberán emitir su voto utilizando el botón verde. Los diputados y diputadas que estén en contra deberán usar el botón rojo. Les recuerdo que esta votación requiere al menos 38 votos a favor. Le pido a los funcionarios de la Asamblea Legislativa cerrar puertas. Iniciamos proceso de votación. Está el proceso de votación en este momento. Esto para quienes están siguiéndonos a través de la radio 92.3 FM, está en la pantalla. Los diputados, cada uno depositando su voto, marcando el sistema electrónico verde. Si la mayoría es verde, es a favor de quitarle la inmunidad al presidente. Si la mayoría es rojo, estarán en contra. Entonces ganaría el contra, le quiten la inmunidad al presidente Chávez. La votación se cumple en este preciso instante. Transmisión especial del Grupo Extra a través de Extra TV y también a través de Extra Radio y todo nuestro sistema digital. Carolina Delgado. La ya se quedó en pendiente. 34. ¿Cuánto está sumando ya, Katia? 34 a favor en este momento, 21 en contra. Y doña Carolina estaba pendiente de votación, pero ya emitió su voto. 34, don Henry. El número mágico. Finalizar votación. ¿Por qué no me aceptó la apuesta? Atención. 34 votos a favor, 21 en contra. Rechazado. En consecuencia, de conformidad con el inciso 9 del artículo 121 de la Constitución Política, el artículo 217 del Reglamento y el Código Procesal Penal, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica determina que no existen elementos suficientes para proceder a levantar el fuero de inmunidad al presidente de la República de Costa Rica, señor Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles. Se instruye al Departamento de la Secretaría del Directorio comunicar este acuerdo a la Corte Suprema de Justicia para a la Corte Suprema de Justicia la mayor brevedad y el traslado de los documentos que correspondan.
Antes de levantar la sesión, un segundo, quisiera nada más recordarles que mañana martes 23, a partir de las 6 de la tarde, realizaremos un concierto de música de cámara conmemorativo de los 200 aniversarios del Poder Legislativo, con prestigiosos músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional que van a interpretar... Atención, son las 6 de la tarde, 47 minutos. La Asamblea Legislativa acaba de tomar una decisión. Katia Benavides había hecho ese mismo cálculo de los 34 votos que lograrían los diputados que querían que se levantara la inmunidad del presidente de la República. Fueron derrotados, no lograron los 38 votos. El resultado, Katia, es ese entonces, 34 votos. 34, don Henry. Faltaron 4 votos. No me hizo caso de la apuesta. Sí, ¿A qué hora le dije? 34. Me dijo temprano, apostemos. Yo con Katia no apostaría nunca. Nunca. ¿Eso qué quiere decir? No se aprueba, obviamente que el caso no desaparece, Katia. El caso no desaparece, lo que va a hacer es, no inicia el proceso para ver si eso va a juicio o no. Ahora, iniciaría cuando don Rodrigo Chávez ya deje la investidura del presidente de la República, y ahí es donde iniciaría eso. O sea, la inmunidad lo cubre mientras sea presidente. Exacto. Pero si lo nombran ministro de la presidencia, ahí mantiene inmunidad. Mantiene la inmunidad. Mientras se cumple obviamente el proceso como tal, y cuando finalice el mandato del presidente ya puede ser procesado como un ciudadano común y corriente. Así cuando es. termine su gobierno. Pero si es nombrado ministro de la presidencia, tendría de nuevo la inmunidad. No, si lo nombran... ministro de la presidencia. Ministro, ajá. Exactamente. Hay datos importantes. La única diputada liberacionista que rompe línea es doña Carolina Delgado, que fue el último voto que se emitió. Y vemos como don Gilbert, que ya había anunciado, del Partido Unidad Social Cristiana, vemos a doña Melina Hoy, a don Horacio Alvarado, a don Carlos Andrés y a doña María Marta, que así lo anunció en su diserción en el plenario legislativo, que son los que votan también en contra del Partido Unidad Social Cristiana. El que no estoy identificando es quién faltó, porque don Manuel sí estaba presente y votó a favor. Luis Diego Vargas, al final, ¿qué votó? Estaba buscándolo yo acá. Y don Luis Diego no estuvieron presentes. No estaban presentes. Son los dos ausentes. El candidato vicepresidente de doña Carolina, no estaban. No están ausentes. Bueno, ese es el escenario en este momento. Obviamente que la decisión se está tomando. Yo no sé si producto, doña Katia, de lo que ustedes analizaron hoy, junto con Ignacio Zurdia, uno de los grandes perdedores esta tarde ha sido Juan Carlos Hidalgo. Un efecto importante de esa falta de cohesión en la toma de decisiones en la Asamblea Legislativa, efectivamente, no solamente porque él se fue a una reunión de fracción a solicitar que analizaran y recomendar que analizaran el levantamiento del fuero del señor presidente, solo la mitad situación de la que además no es fracción. nueva, doña Katia, don Henry. El 1 de mayo ya se vio por completo la ruptura cuando Daniela Rojas se iba a quedar con el puesto de primera secretaría del directorio, y un pronto a otro ingresó al juego su compañero de fracción, Carlos Felipe García Molina, quien fue al final quien se quedó con ese puesto, a pesar de que minutos antes prácticamente a nivel de fracción ya estaban pues ya se había tomado la decisión partidaria, o por lo menos de fracción del Partido de la Unidad Social Cristiana, pero ya se sabe, en política sabemos lo que está pasando hoy, lo que pase mañana, y lo que pasó ayer ya es historia. Estamos con Ariel Robles, diputado del Frente Amplio, y está Gustavo Castro. De inmediato vamos hasta el plenario legislativo. Adelante, Gustavo. Entonces, es falso de que Rodrigo Chávez no gobernaba en Costa Rica porque la Asamblea Legislativa no se lo permitía. Hoy la Asamblea Legislativa actual de Costa Rica, diputado del PLN, una diputada del PLN votó hoy incluso a favor de mantener su inmunidad. Le demuestran que son parte de su red de cuidado, ¿no? Muy amable, Ariel. Diputado Robles, bueno, para recapitular un poco la conclusión principal luego de esa votación en donde no se levanta la inmunidad del presidente. Bueno, Chávez primero es un presidente más de estos que tienen la corona suficiente como para hacer y deshacer en este país, pareciera, y la inmunidad política que no la goza nadie más que no sea una persona que ocupe uno de los 3 poderes de la República,
Poder Judicial, Asamblea Legislativa o diputados o presidente de la República. Entonces queda en evidencia que Rodrigo Chávez es uno de esos más, uno de los intocables en este país, otro al que no le llegará la justicia pronta ni cumplida, a pesar de que se quiere investigar por casos de corrupción. Y bueno, también demuestra esta votación que don Rodrigo siempre tuvo aliados en esta Asamblea Legislativa, más de 20 diputados aliados en esta Asamblea Legislativa para hacer y deshacer lo que quisiera, a tal punto que hoy son parte de su red de cuidado, como lo es Nueva República, como lo es el PUS, como lo es una diputada de Liberación Nacional, y que bueno, si no gobernó Rodrigo Chávez fue porque no quiso, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a continuar el recorrido por ese sector para escuchar también a la diputada Rocío Alfaro, diputada también que fue parte de la comisión especial y diputada del Frente Amplio, para escuchar sus conclusiones. Pero sabemos que habrá que esperar algún tiempo para que se haga justicia para el pueblo de Costa Rica. Doña Rocío, esto marca un precedente y usted fue parte de esto, consultarle, ¿se siente aunque sea satisfecha de cómo fueron los votos hoy? Sí, realmente fue un proceso muy interesante, es un proceso que no habíamos tenido en el país antes, el que se haya presentado sin el circo que en algún momento se pensó que iba a ser, que fue un debate serio, una comisión que se reunió, que llevó las audiencias de forma respetuosa. Me parece que para mí por lo menos es satisfactorio, porque incluso diputaciones que en otro momento han tenido posiciones muy plegadas a gobierno, hoy nos dieron la razón y dijeron, no, tenemos que dar un paso en una dirección distinta. Creo que varias diputaciones tuvieron que hacer un estudio pormenorizado de lo que nosotros presentamos, y eso me parece que es valioso también para la democracia. Diputada, nos decía Ariel Robles que eso demuestra que Rodrigo Chávez es un costarricense con corona. ¿Comparte usted ese criterio? Sí, totalmente. Digamos que lo que el pueblo de Costa Rica precisamente quiere es no seguir en la historia de impunidad. El argumentar que es que antes otros corruptos les dejaron ir es razón para no iniciar un proceso en el momento en el que está listo. Nos parece que es un argumento absolutamente ilegítimo, es un argumento flojo, es un argumento politiquero. Y finalmente también decía Ariel que considera que el presidente tiene una red de cuidado dentro de la Asamblea. ¿Lo considera de esa manera? Sí, me parece que se puso en evidencia hoy cuando diputados se levantan a hacer supuestamente críticas al gobierno y a continuación votan de manera positiva, votan de manera negativa la posibilidad de continuar un proceso que además es el proceso al que tendrían que enfrentar cualquier costarricense en este país, y efectivamente eso muestra que hay una red de cuidado, porque pues aquí lo que se quiere es que haya impunidad, y no inmunidad para poder trabajar como supremos poderes, sino impunidad para seguir haciendo lo que ellos mismos mencionan como argumento, es que antes los presidentes robaron, entonces quieren seguir haciéndolo. Muchísimas gracias a la diputada Alfaro. Vamos a continuar moviéndonos por ese sector para escuchar también ya la conclusión por parte del diputado del PLP, Eliezer Feinstein, quien es también candidato presidencial, y escuchar sus conclusiones en directo. Que no entienden cuál es su función siendo oposición, de fiscalizar los actos del gobierno, porque al final de cuentas lo que hoy teníamos que decidir era si el presidente es llevado a juicio ante una acusación de un acto de corrupción en el que él estuvo involucrado. Yo no puedo garantizar o afirmar que hubo ese acto de corrupción. Que fue elevada a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que consideró que están los elementos suficientes para llevarlo a juicio, y eso es lo que estábamos pidiendo, nada más que vaya a juicio, que el presidente, si no tiene nada que temer, renuncie a la inmunidad y vaya a defenderse y demuestre que no hizo lo que se le acusa de haber hecho. Entonces, me parece lamentable, francamente, lo que pasó hoy aquí. Aquí se vio ya cuál es el eje de partidos que quieren garantizar la continuidad del proyecto chavista, y los votantes tienen que estar claros, ¿verdad? Que un voto no solo por Laura Fernández, un voto por Nueva República, un voto por Unidos Podemos, un voto incluso por el PUSC, aunque Juan Carlos Hidalgo se separó de eso, pero ya usted vio que la mayoría de la bancada está con el presidente Chávez y no con su propio candidato, ¿verdad? Y esos son votos por la continuidad del proyecto chavista. Dentro de esto, don Eliezer, hay diputados, por ejemplo, Ariel Robles, que dicen que eso deja marcado que el presidente tiene una red de cuidado dentro de la Asamblea. ¿Comparte esa declaración?
creo que ha quedado más que evidenciado que tiene esa red de cuidado, que no sé si es una red de cuidado de buena fe y de buena voluntad de los diputados. No sé cuántos votaron así atemorizados y cuántos votaron porque realmente creen en proteger al presidente, pero lo que es una vergüenza es que existiendo un privilegio que es la inmunidad presidencial, y teniendo el mecanismo constitucional para levantar esa inmunidad, para que el presidente pueda enfrentar los cargos y si es cierto que no cometió ningún acto de corrupción, que lo demuestre en juicio, los diputados desaprovechan esa oportunidad y queda todo ahora en la opacidad, ¿verdad? Esto se traduce en impunidad. Y yo no quisiera pensar mal, pero mi preocupación es que el presidente de la República el 7 de mayo o el 8 de mayo se monte en un avión, se largue del país, como ya sucedió anteriormente, y como lo dije hoy, la razón por la que él quedó de presidente fue porque en segunda ronda su oponente era una persona sobre la que existen sospechas de corrupción, que nunca enfrentó un juicio porque se montó en un avión y se fue 10 años para Suiza a dejar que prescribiera, ¿verdad? Y entonces pareciera ser que este presidente que dijo que venía a limpiar toda esa corruptela se comporta exactamente igual que sus antecesores. Muchísimas gracias, diputado Feinstein. Vamos a continuar por este sector del hoy, en donde también vamos a intentar conversar con el diputado Pacheco del Partido Unidad Social Cristiana. Vamos a ver, señor Pacheco, ¿qué tal? Sus conclusiones respecto a esta votación histórica y que finalmente depara el no levantamiento de la inmunidad del presidente. Bueno, lamentablemente... Bien, está Alejandro Pacheco, precisamente el jefe de fracción de la Partido Unidad Social Cristiana. Don Henry, doña Katia, pero ya hubo de inmediato una reacción de parte de Juan Carlos Hidalgo, el candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana, que pasamos a escuchar un video que recién compartió. En Costa Rica nadie debería estar por encima de la ley. Hoy, un grupo minoritario pero significativo de diputados se apartó de ese principio fundamental. Con su voto protegen a un presidente que tiene miedo de rendir cuentas ante la justicia. Eso es un golpe directo a nuestro Estado de Derecho. Las democracias se sostienen con ejemplos, no con privilegios. Todavía estamos a tiempo de enderezar este rumbo. Yo seguiré defendiendo la ley y la democracia con valentía y decencia. Sobre los diputados de la unidad que, yendo contra el mandato de la Asamblea Nacional, que es la máxima autoridad del partido, votaron contra el levantamiento de la inmunidad, repito lo que dije ayer. Desde ahora quedan suspendidos de la campaña y no tendrán espacio alguno en un futuro gobierno socialcristiano. Ah, caramba. Directo, decisión, conciso. Sí, muy radical. Además, en su momento, desde el análisis, obviamente que hagan los que saben de política, pero que el candidato a la presidencia de la Unidad Social Cristiana decida prácticamente castigar, sancionar a diputados que no obedecieron la línea que pueda generar dentro del propio partido. De hecho, doña Katia estaba leyendo una declaración de Leslie Bojorquez en su intervención, mostrando un perro de yeso. Dijo, este perro de yeso tiene más olfato que Juan Carlos Hidalgo. Juan Carlos Hidalgo, obviamente, en medio de lo que decíamos ahora, quizás uno de los más golpeados con el proceso que se cumplió. Bueno, está tomando una decisión bastante fuerte en relación a lo que se avecina. Y volvemos a lo mismo, don Henry, don Kenneth. Tenemos un tema aquí que la campaña electoral viene a sopesar muchas decisiones que se están dando en estas discusiones. Vemos ahora casi que de inmediato don Juan Carlos Hidalgo sale a sancionar de alguna forma a miembros de su fracción. Estamos hablando de 4 votos en contra que significan representantes de costas. A ese punto yo exactamente. Hay que recordar que el tema territorial viene a ser relevante en una discusión política. Total. Y aquí estamos viendo cómo su diputada de Limón, María Marta diputado Carballo, de Punta Arenas, don Robles, don Carlos Robles. En Alajuela sabíamos que ya existían estas diferencias entre el candidato. Hay que recordar que don Leslie tuvo en algún momento intención de ser precandidato contra don Juan Carlos. Y en Guanacaste, doña Melina Paul. Entonces aquí es relevante hacer ese análisis, que son diputados que representan costas
y que al sacarlos, y recordemos que doña Melina fue una de las primeras en darle el apoyo a don Juan Carlos cuando aún todavía no había anunciado su candidatura. Y que en las últimas elecciones no han sido el fuerte del Partido Unidad Social Cristiana y que necesita esta agrupación reforzar precisamente esas zonas costeras. Recordemos que Fabricio Alvarado, en su momento también el presidente Rodrigo Chávez fueron donde tuvieron mayor caudal electoral en las elecciones del 2020. Creo que ya prácticamente nos estamos yendo, doña Katia, un cierre, una conclusión, aunque sé que es difícil, pero para eso vendremos a las 9 de la noche con nuestra mesa de análisis también. Sí, bueno, hay que entender varias cosas, que fue histórico, estábamos muy emocionados aquí. Yo decía en la reunión del grupo Extra de periodistas, ¿verdad, don Henry? En la mañana, siempre es lindo ser periodista, pero un día particularmente como hoy, era todavía más lindo ser. Claro, y de hecho, cuando se planteaba la transmisión como tal, uno quisiera estar ahí, ni modo, por la jornada que sea, pues nosotros empezamos a las 5 de la mañana la transmisión en radio y el cansancio no está por ningún lado. Son las ganas de estar en un momento que, como Katia lo ha insistido también y todos los que han analizado este proceso, es histórico y obviamente además es un honor ser parte de un grupo que transmita esta situación desde la Asamblea Legislativa a través de su sistema 360, a través de la televisión, a través de la radio, nuestro sistema digital. Y mañana en el Diario Extra, toda la información completa en nuestro Diario Extra. Y hoy a las 9 de la noche entonces, Kenneth, análisis. Y desde muy temprano también en todas las plataformas web del Grupo Extra. Ustedes mañana también tempranito, Henry. 5 de la mañana. Tendrán toda la información. Doña Katia, la dejamos descansar un ratito. Venimos a las 9 de nuevo con nuestra mesa de análisis. Habrá que profundizar mucho el tema del Partido Unidad Social Cristiana, lo que se viene políticamente a partir de esta decisión de los diputados, pero eso será a partir de las 9 de la noche. Muchísimas gracias por todos sus aportes, doña Katia. Con mucho gusto y siempre el tema es importante de ponerlo sobre la mesa, de poder discutirlo, verlo desde diferentes puntos de vista y creo que hoy logramos ese objetivo. Sí, total. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, don Henry. Un placer. Qué placer, además. Nos vamos porque ahora ya nos robamos unos minutitos de Acción 360. Ya le damos el pase a los compañeros para conocer lo más nuevo del acontecer deportivo nacional e internacional. Así que, compañeros, seguimos con ustedes.